Crepúsculo Bella Ale 4160 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 41 El punto de vista de Bella. Mi habitación estaba casi vacía, salvo por la cama, el tocador y el armario. Alice dijo que la nueva casa iba a tener muebles nuevos. Íbamos a ir hasta Londres. Cuando le pregunté a Jasper dónde estaba, me había mostrado el mapa del mundo. Es un largo camino por recorrer. Dijo que tomaríamos el avión. Tenía miedo de tomar el avión. Emmet me contó historias de gente que viajaba en avión y luego el avión se estrellaba en medio del océano o en una isla, y tenían que comerse entre ellos porque se morirían de hambre si no lo hacían. Esme lo castigó durante un mes. Continuaría su castigo en nuestro nuevo hogar. Jasper me contó un secreto. Él también tiene un poder genial. Podía hacer que alguien sintiera cualquier cosa. Para demostrarlo, hizo que Alice se enfadara muchísimo con Edward sin motivo alguno, y la vimos mientras lo perseguía por toda la casa durante una hora. Carlisle le prometió no contárselo a Esme cuando volviera de cazar. Entonces Jasper hizo llorar a Emmet por todo. Y me refiero a todo. Lloró cuando Rosalie lo fulminó con la mirada. Lloró cuando perdió una partida de póker. Lloró cuando Esme llegó a casa y lo regañó por romper un jarrón. Me dio pena, así que le conté quién era el verdadero culpable. Carlisle. Intentaba jugar a la pelota conmigo, pero la lanzó demasiado fuerte y rompió el jarrón. Esme no se enojó con él. En cambio, se enojó con Jasper por usar su don para minimizar los sentimientos de todos. Dijo que solo me estaba demostrando su punto. Si me asustaba en el avión, él lo sabría y me calmaría. No creí que pudiera, hasta que calmó tanto a Esme que casi se cae de una sobredosis de serenidad. Sí, a él también lo castigaron. Pero me sentí mejor. Aún así, no quería irme de casa. Edward dejaba su piano aquí. ¿Cómo iba a tocar para mí en Londres? Dijo que tenía otro piano allí, pero aún así no me dieron ganas de ir. Mis padres estuvieron aquí. En Hicks. Ya no puedo verlos, pero pude visitarlos en el cementerio. Edward me llevó ayer a despedirme de ellos por ahora. Me entristeció mucho y lloré durante 3 horas seguidas. Edward tuvo que tranquilizarme diciéndome que mis padres nunca se han ido del todo. Siempre estarían en mi corazón y en mi memoria. Tenía que seguir adelante con mi vida y hacerlos sentir orgullosos de tenerme como su hija. Tenía que ser fuerte, inteligente y amable. Sabía que estaba siendo terca. Ya todos estaban abajo. Pero ya lo extrañaba y ni siquiera nos habíamos ido. Simplemente no quería irme. Tenía una habitación bonita, teníamos una casa bonita. Rose me había sentado y me había dicho que mudarse era parte de ser una Cullen. A lo que respondí que no era una Cullen, sino una Ale. Ella se rió y dijo, también es parte de ser una Ale, Ángel. Tenían que mudarse, para guardar las apariencias. Nunca envejecerían. La gente sospecharía que no eran humanos si se quedaban. Y yo los amaba. Quería estar con ellos. Me iría con ellos. Simplemente extrañaría estar aquí, eso es todo. Llamaron a la puerta y al levantar la vista vi a Edward apoyado en el marco, con una sonrisa triste. ¿Listo para irte? Preguntó en voz baja. Negué con la cabeza frenéticamente, con la mirada fija en mi regazo una vez más mientras pateaba, sentada en el borde de la cama. Bueno, lo que una vez fue mi cama. Edward suspiró y entró en la habitación. Se sentó a mi lado. ¿Sabes, Londres no será tan malo?, dijo. De hecho, puede que te guste. Harás nuevos amigos, gente nueva y... Seguí en silencio, sin siquiera mirarlo mientras decía todo esto. ¿No quieres venir con nosotros y Lily? Se quejó juguetonamente. No quieres quedarte atrás, ¿verdad? Levanté la cabeza de golpe y lo miré con pánico. No. Grité, subiéndome a su regazo. Edward rió un poco, acariciándome la espalda con dulzura. No pasa nada, Bella. Nunca te dejaríamos, me tranquilizó. ¿Promesa? Prometo. Suspiré mientras mi mirada recorría mi habitación una vez más. Entonces miré los sonrientes ojos topacio de Edward y me encogí de hombros. De acuerdo. Vámonos a Londres. Nuestro vuelo salía en 1 hora. Eran las 7:30 de la mañana cuando llegamos al aeropuerto. No había desayunado. No quedaba comida en la cocina y Esme había guardado todos los cuchillos porque Emmet tenía la costumbre de tirarlos. Ya habían enviado la mayoría de nuestras cosas a Londres, y Alice dijo que llegarían un día después que nosotros. Sin embargo, llevábamos algo de ropa y otras cosas.
Mi estómago rugió con fuerza mientras Jasper y Emmet manejaban nuestras maletas. Gracias a su super oído, todos me oyeron y se giraron a mirarme. Me sonrojé. Edward se rió entre dientes y me ofreció una mano. ¿Qué te parece si vamos a buscarte algo de desayunar? Sonrió. Olvidando mi vergüenza, deslicé mi pequeña mano en la suya y dejé que me alejara de la familia para ir a buscar comida. Comí una rebanada de pizza y tomé una taza de chocolate caliente. Edward me compró una dona con mermelada para comer de regreso con la familia. No quería que sufriera si me daba hambre más tarde, ya que aún nos quedaba media hora antes de embarcar. Cuando volvimos a donde esperaba la familia, sonreí. Era muy típico de Cullen lo que vi. Carlis le rodeaba la cintura de Esme con los brazos y observaban a sus hijos. Alice y Rosalie compartían una revista, boquiabiertas con ciertas cosas que leían. Jasper y Emmet discutían sobre quién había ganado su última pulseada. Jasper estaba seguro de haber ganado, y Emmet dijo que Jasper había hecho trampa. Esme finalmente tuvo que suplicarle a Edward para descubrir quién había ganado realmente. Edward sonrió con sorna y les dijo que Jasper había hecho trampa. Había usado su don para debilitar a Emmet y le había dado un golpe en la mano cuando Emmet se distrajo. Jasper le lanzó una mirada asesina a Edward por delatarlo, pero yo tenía otra pregunta en mente. Edward. Tiré de su manga. Me miró como si le sorprendiera mi presencia. Su rostro delataba su expresión de culpabilidad. ¿Cómo lo supiste? Nadie dijo nada por un momento, pero Edward miró a Alice con el ceño fruncido. Creí oír a Jasper gruñir. ¿Edward? Pregunté. Suspiró, agachando la cabeza un momento. Se apretó el puente de la nariz y cerró los ojos con fuerza. Esperé pacientemente a que hablara. Al no hacerlo, me bajé del regazo de Rosalie y me acerqué a él. Me paré frente a él y le puse una mano en el brazo. «Puedes decírmelo», le aseguré. Edward abrió los ojos y me dedicó una débil sonrisa. «¿Prometes no enfadarte ni tenerme miedo?», preguntó, en voz tan baja que casi no pude oírlo. Pero había estado aguzando el oído para captar sus palabras, así que asentí con entusiasmo. «Bueno y», dudó. «Puedo leer la mente», concluyó. Mi rostro debió de reflejar el horror que sentí, pues inmediatamente apartó la mirada. Bailé para mirarlo a los ojos, pero cada vez que me acercaba a un ángulo determinado para verle la cara con claridad, él volvía a apartarla. Suspiré con fuerza. «Edward». Me quejé. Me miró con recelo. Yo, me mordí el labio. «¿Eso significa que puedes oír todo lo que pienso?», pregunté preocupada. Edward negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. «No, bella. No puedo leer tu mente. Solo la tuya». No sé por qué, se quedó en silencio. Bueno, entonces no parece tan malo. ¿Pero por qué no podía leerme la mente si podía leer la de los demás? Puse las manos en las caderas y lo miré con enojo. ¿Estás mintiendo?, lo acusé, entrecerrándole los ojos. Quería asustarlo para que dijera la verdad, pero se rió de mi comportamiento. Supongo que un vampiro como él no podría tenerle miedo a una niña humana de 7 años, no, no lo soy, respondió con sinceridad. Lo pensé. Entonces él, Alice y Jasper tienen poderes. ¿Todos los tienen? Abrí la boca para preguntar, pero Alice negó con la cabeza. No, solo nosotros 3. La miré con extrañeza y ella soltó una risita, dándose un golpecito en la frente con un dedo. Me di un golpe en la frente con la palma de la mano. ¿Cómo pude olvidar que Alice podía ver el futuro? Me giré para mirar a Edward y fruncí el ceño. ¿Por qué no me contaste sobre leer la mente de las personas?, pregunté, más confundida que nunca. Se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. Suspiré con fuerza y me subí a su regazo para poder mirarlo a los ojos sin que él apartara la mirada. Me miró sorprendido y le sonreí dulcemente. Dime, le ordené. Solo, no quería asustarte, admitió. Ya te dio bastante miedo oír que los monstruos existen. No quería que le tuvieras miedo a nada más. Respiré hondo. Levantó la cabeza de golpe y me miró preocupado. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Era así como Edward creía que lo veía? ¿Era así como se veía a sí mismo? No podía estar más equivocado. Y yo que pensaba que él era el inteligente. ¿Es eso y? Luché por decir las palabras, pero estaba demasiado enojado. ¿Estás enojado?, comentó Edward con una expresión de sorpresa en su rostro. Claro que estoy enfadada. Grité. Noté que algunas personas me miraban fijamente, pero no me importó. Bajé la voz para que nadie más que Edward, los Cullen y los Ales oyera lo que dijera a continuación. ¿Un monstruo?
¿Así es como crees que te veo? Parecía confundido. Tú sabes lo que soy, Bella, dijo con voz afligida. Asentí con la cabeza. Sí. Eres mi mejor amiga. Puso los ojos en blanco. Bella, gimió, sacudiendo la cabeza. Pero hablé antes de que él tuviera oportunidad. No eres un monstruo. Eres muy buena persona. Me diste a Lily. Y ni siquiera te la comiste, dije sonriendo. Levantó una ceja y me encogí de hombros. Emmet dijo que te gustaba comer gatos. Le lanzó a Emmet una mirada sombría, y Emmet solo rió. Pero son grandes felinos, corrigió entre risas. Puse mis manos a ambos lados de la cara de Edward para obligarlo a mirarme de nuevo. Fue como tirar de una roca muy pesada. Pero Edward obedeció y se giró para mirarme. Eres una buena persona, repetí con firmeza. Haces muy feliz a mucha gente. No. Eres un monstruo. Se quedó allí sentado, con el rostro inexpresivo, sin decir nada. Sus ojos me ardían y me sonrojé ante la intensidad de su mirada dorada. Entonces sonrió. ¿No te asusto? Me encogí de hombros, ladeando la cabeza. No más de lo habitual, bromeé. Me miró con una expresión muy graciosa, me abrazó y me dio un abrazo que me crujió los huesos. Menos mal que no me aplastó la dona. Edward se apartó y abrió la boca, pero Alice lo interrumpió, aclarándose la garganta. Perdón por interrumpir, rió. Pero si hablamos más ¿sabes qué? Alguien se enterará. Lo vi, dijo con conocimiento de causa. Emmet juntó sus enormes manos y le sonrió con picardía a Jasper. Bueno, entonces, supongo que es hora de que Hachi sea nuestro chico, gruñó Jasper al oír el apodo y yo solté una risita. Para que lo castiguen por hacer trampa. Emmet se giró para mirarme, arqueando una ceja. ¿Alguna idea, demonio? Preguntó, cambiando mi apodo a propósito. Me mordí el labio y pensé, y luego sonreí ampliamente. Era demasiado fácil, pero demasiado perfecto. Alice, al ver mi castigo para Jasper, estalló en carcajadas. Edward también se estremeció con una risa silenciosa, habiéndolo leído en la mente de Alice. Ya no tengo hambre, les anuncié a unos confundidos Emmet, Rosalie, Jasper, Carlisle y Esme. Me volví hacia Jasper y le tendí mi dona. Parecía aterrorizado. ¿Te terminas la dona, por favor? Le pedí con dulzura. Emmet se rió tanto que se cayó de la silla. Esme lo hizo callar, pero ella también tenía una sonrisa dibujada en el rostro. Jasper se quedó mirando la dona como si tuviera piojos, y luego la tragó. No, dijo con firmeza. Ni hablar. Pero Emmet le dio una palmada en la cabeza. Hiciste trampa. Tienes que hacerlo. Díselo, mamá. Le dijo a Esme, quien simplemente se encogió de hombros. Todavía parecía divertida. Jasper me arrebató la dona de la mano y me fulminó con la mirada. Me pareció demasiado gracioso como para tener miedo. Además, Jasper jamás me haría daño. Solo era un mal perdedor ahora mismo. Con cara de asco, empezó a masticarlo. Emmet me había dicho que, como los vampiros no necesitan comida humana, tendrían que vomitarla si alguna vez la comieran. Dijo que no pasaba nada, porque a veces se retan a hacerlo. Nunca los había visto comer comida humana, así que tenía la mirada fija en Jasper. Lo terminó justo a tiempo para que abordáramos el avión. Voy a vomitar, murmuró. Alice le sonrió con compasión. Puedes marearte en el vuelo, Jazz. Pero no arruines la camisa, añadió. Emmet me chocó los 5. El punto de vista de Emmet. El pobre Jasper vomitó a los 5 minutos de vuelo. Me reí todo el camino. Rayos. Recuérdame que nunca haga enfadar a Bella. Si lo hizo por diversión, imagínate lo que haría por ira o por venganza. Me estremecí al pensarlo, y juro que vi a Edward sonreír con suficiencia. Aún no hemos tenido la oportunidad de usar mi diario de bromas. El día después de su cumpleaños, Edward lo escondió. Juró que no, y Bella le creyó, pero yo sabía que no era cierto. Alice no nos ayudó a encontrarlo. Horas después, lo encontramos en el piano. Bella no le habló a Edward durante 3 días, hasta que él prácticamente tuvo que rogarle que lo perdonara. Me reí entre dientes al recordarlo, lo que provocó que Rose me mirara de forma extraña y que Edward me fulminara con la mirada. Jasper nos envió un saludo tranquilizador. Supongo que aún tenía demasiadas náuseas para lidiar con otras emociones. Estaba deseando probar el diario de bromas con Bella. Puede ser bastante astuta cuando quiere. Estábamos en primera clase, así que me senté junto a mi Rosie. Edward se sentó junto a Bella. Jasper al volver del baño, por supuesto se sentó con Alice, y Carlisle con Esme.
Se encendió la luz para que nos abrocháramos los cinturones, y así lo hicimos. Aunque era improbable que alguno de nosotros saliera lastimado, incluso si el avión se estrellaba. Excepto Bella, claro. Pero Edward llegaría a ella antes de que eso sucediera cualquier día. El avión despegó y vi que Bella apretaba con fuerza la mano de Edward con ambas manos. Su rostro, ya pálido, palideció aún más. Reprimí la risa. ¿Quién diría que Bella tenía tanto miedo a volar? Tú fuiste quien le contó historias de aviones estrellados, Emmett. Susurró Edward, demasiado bajo para que Bella, o cualquier otro humano en primera clase, lo oyera. Puse los ojos en blanco. Era demasiado sobreprotector. En serio. Tranquilo, hermano. Ya lo superará. Después de todo, Bella no me parecía alguien que se aferrara a un miedo. Ya lo superaría. Una vez que el avión despegó y la luz se apagó indicando que podíamos quitarnos los cinturones, Edward separó los deditos de Bella de su mano y procedió a quitarle el cinturón a ella y a él. ¿Nos vamos a estrellar?, susurró ella, preocupada. Edward sonrió y negó con la cabeza. No te preocupes, Bella, no lo haremos, susurró. Bella se calmó un poco y presentí que Jasper tenía algo que ver. Al poco rato, incluso sonreía un poco. Lily estaba en la bodega. Rosalie dijo que si Lily volaba con nosotros, Bella querría sacarla de su jaula para jugar, y eso no estaba permitido. Entonces llegó la turbulencia. Bella gimió, extendiendo la mano a ciegas hacia Edward, con los ojos cerrados y todo su cuerpo temblando. De un solo golpe, Edward la levantó de la silla y la acunó contra su pecho. Bella hundió la cara en su pecho y respiró con dificultad. Bueno, ahora me sentía culpable por contarle todas esas historias. Eran una broma. No sabía que se las tomaría tan en serio. Claro, Jasper percibió mi culpa y la intensificó. O dos. O tres, ¿qué demonios, Jasper? Espeté. Él me devolvió la sonrisa, sin arrepentimiento. Fruncí el ceño y me acomodé en mi asiento. Al poco rato, Bella se calmó y volvió a su asiento. Una azafata se acercó para darnos la comida. En realidad no la necesitábamos, pero tuvimos que fingir que la comíamos para no levantar sospechas. La azafata que bajaba por la fila de Edward y Bella le dedicó una sonrisa coqueta. Contuve la risa. No necesitaba la empatía de Jasper ni leerle la mente para saber qué quería. Le entregó a Edward la comida vegetariana, irónico, ¿no? Con una sonrisa, le preguntó con lo que supongo era una voz ronca si quería algo más. Edward parecía un poco horrorizado mientras intentaba poner cara de póker. Supongo que sus pensamientos eran menos dóciles que sus acciones. Edward tomó la salida fácil. Le preguntó a Bella. Ella arrugó la nariz y tiró de la camisa de la azafata. No parecía darse cuenta de que Bella intentaba llamar su atención. Puse los ojos en blanco. Estaba demasiado ocupada mirando a un Edward incómodo. Frustrada, Bella se levantó de su asiento. «Bella», gritó Edward, alarmado, intentando sujetarla antes de que se cayera. Conociendo a Bella, era totalmente probable. Al subirse a su asiento, Bella se encontró cara a cara con la azafata. «Quiero jugo de naranja», anunció. Esme se aclaró la garganta ruidosamente y le dirigió a Bella una mirada maternal de reprimenda. Bella añadió. «Por favor», al final de la frase. La azafata pareció sorprendida, como si no hubiera notado que alguien estaba sentado junto a Edward. «Claro», dijo, sirviéndole a Bella un vaso de jugo de naranja. Se lo entregó con una sonrisa falsa y exagerada. Hice una mueca. Bella odiaba que la gente hiciera eso. Quizás fuera solo por su edad, pero era extremadamente directa. Esperaba que no dijera nada inapropiado. Por otra parte, y el entretenimiento estaría bien. Edward jaló a Bella hasta dejarla sentada antes de permitirle beber el jugo. La azafata miró a Edward y sonrió. «Es tan adorable», dijo con cariño, pellizcando la mejilla de Bella. Bella dejó de beber y la fulminó con la mirada. «¿Es tu hermana?». Edward parecía incómodo. No, en realidad no era el hermano de Bella. Era curioso cómo incluso ahora podía sentirlo aunque no lo entendía. Sabía que aún no habían llegado a ese punto, pero sus interacciones seguían siendo cómicas la mayoría de las veces. ¿No?, murmuró. La azafata no se inmutó. «Es una niña tan linda», continuó. «Debes ser muy buena cuidándola», comentó, con la voz ronca de nuevo. Vi a Edward acribillando a Jasper y me di cuenta de que mi querido hermano le estaba dando a esa mujer una dosis de confianza y lujuria. Casi me caigo al suelo de la risa. Pero Bella tenía otros planes. Se levantó para mirar a la azafata a los ojos.
Edward gimió e intentó que se sentara de nuevo. Pero ella no la escuchó. No soy pequeña, dijo con mordacidad. Tengo 7. Extendió las manos, 5 dedos en una y 3 en la otra, para mostrar 7 dedos. La azafata parpadeó. Soy una chica grande, añadió Bella, llevándose las manos a las caderas. Oí a mi familia intentando contener la risa. La pobre azafata estaba bastante avergonzada. Edward jaló a Bella para que volviera a sentarse y le dijo que no se pusiera de pie. Es peligroso, Bella, le dijo. Era curioso que su voz ni siquiera sonara enfadada. Bella quería otro vaso de jugo de naranja. La azafata frunció el ceño levemente, pero accedió. ¡Qué buen chico!, le espetó a Edward. Edward solo le dedicó una de sus sonrisas encantadoras, propias de su estilo, que usaba con los humanos, sobre todo con las mujeres, para salirse con la suya y asintió. La mejor, asintió, como si de verdad hubiera elogiado a Bella. La azafata lo miró fijamente, sorprendida por un momento, luego continuó por el pasillo. El punto de vista de Edward: Bella se había quedado dormida a mitad del vuelo. No había dormido mucho ayer porque estaba demasiado preocupada por volar. Emmet tenía que contarle esas historias, suspiré. La miré. En realidad no se había despertado, solo permaneció consciente el tiempo suficiente para que la abrochara en su asiento antes de que el avión aterrizara y la desabrochara para sacarla del avión. Nos cruzamos con la mujer atroz que ni a Bella ni a mí nos gustaba al salir. En serio. ¿Quién contrató a esta gente? Me estremecí. Estábamos esperando a que Alice y Rosalie vinieran a recogernos en nuestros coches de alquiler. Nuestros coches ya habían sido enviados a nuestra nueva urbanización. Habría ido a recogerlos yo mismo, pero Bella se había quedado dormida en mis brazos y no quería entregársela a nadie más. Tenía la cabeza recostada en el hueco de mi cuello, sus delgadas piernas envueltas alrededor de mi cintura. Coco Teddy, el oso sin duda uno de sus peluches favoritos, estaba acunado entre mi pecho frío y su cuerpo cálido. Nunca dormía sin él desde que lo adquirió. Le sonreí. Bella se movió un poco y parpadeó. ¿Ya llegamos?, preguntó adormilada. Negué con la cabeza. No te olvides de DJ, murmuró antes de volver a cerrar los ojos. Durmió durante todo el viaje a nuestro nuevo hogar. Fue hermoso como siempre, gracias a Esme. Una mansión victoriana aislada, rodeada de bosques, completamente oculta a la vista de los humanos. Sería perfecto para nosotros. Sin mencionar que nuestra preparatoria estaba dentro del pueblo. Aquí estaba bastante nublado la mayor parte del tiempo, lloviendo casi tanto como en Vix. Al fin y al cabo, solo hacía el doble de frío, ya que estábamos en Londres. Cuando Rosalie llegó a la mansión, Bella se movió, bostezando al abrir los ojos. Se quedó boquiabierta al contemplar la mansión de 3 pisos que teníamos delante. Me reí entre dientes. ¿Te gusta?, pregunté. Se sonrojó al verla mirándola. Es grande, murmuró, hundiendo su rostro acalorado en mi pecho frío. Reprimí las ganas de reírme más fuerte. Bella no necesitaba la vergüenza. Rosalie, Esme, Bella y yo salimos del coche mientras Emmet iba a conducir el vehículo de alquiler de regreso al aeropuerto. ¿Cómo volverás?, preguntó Bella con inocencia, mirando a Emmet con sus grandes ojos color chocolate. Se encogió de hombros y sonrió. Correré. La velocidad era parte natural de nuestra naturaleza. De hecho, era bastante emocionante. Me encantaba, como a todos en la familia. Por eso hablamos tan rápido, por eso conducimos tan rápido. Cuando corremos, lo hacemos igual de rápido. Sus ojos se abrieron de par en par. Es una carrera muy larga, dijo. ¿No te cansarás? Emmet se rió entre dientes. Claro que no, tonto. Soy un vampiro, ¿recuerdas? Se señaló el pecho al decir esto. Bella, dándose cuenta de que quería decir que usaría la velocidad de un vampiro, comenzó a reír. Emmet y Jasper llevaron los coches de alquiler de Alice y Rose de vuelta al aeropuerto, aunque parecía sospechosamente que iban a toda velocidad. Esperaba que no los estropearan. Nuestros coches normalmente pasan por algunos, cambios por parte de Rosalie antes de que pudiéramos conducirlos tan rápido. Entramos. Bella me tomaba de la mano con una de las suyas y apretaba a Coco con la otra. Estaba ansiosa por volver a ver a Lily. Alice ya estaba bailando por dentro, volviendo locos a Carlisle, Rosalie y Esme. Estaba demasiado emocionada con este lugar. La mayoría de los muebles ya estaban en su lugar. Esme los había arreglado todos durante sus renovaciones. Pero nuestras cosas aún no habían llegado. La mayoría llegará hoy o mañana. Alice dijo que podría haber un retraso.
Pero Lily ya había salido de su perrera, maniobrando tímidamente en este territorio desconocido. Al ver a Bella, se abalanzó rápidamente para rozar su suave cuerpo contra la pierna de Bella. Bella rió y se agachó para jugar con Lily. Sonreí y solté su mano, recogiendo las maletas de Bella y las mías para guardarlas en nuestras respectivas habitaciones. Mi habitación era casi una réplica exacta de la de Hicks. Dorada en diferentes tonos. Había estantes en las paredes para mi colección de música, y el sofá negro era casi idéntico. La habitación de Bella era azul, pero supongo que Alice convenció a Esme de añadir morado y rosa. Me reí entre dientes, dejando las maletas de Bella en el suelo. Esperaba que le gustaran el morado y el rosa. Cuando bajé, Bella seguía en el suelo, jugando con Lily, con Coco colgando delante de ella. Lily intentaba arañarla, pero no podía alcanzarla. Bella no paraba de reírse. Bella, grité. ¿Quieres ver tu nueva habitación? Pregunté. Sus ojos se iluminaron y se puso de pie de un salto. Llego a Coco, me dijo con un puchero. ¿Puedes llevar a Lily por mí? ¿Por favor? Preguntó, pestañeando. Gemí para mis adentros. Con solo decir la palabra que empieza por P, estaba perdida. Haría lo que me pidiera, ¿qué tan justo era esto? Asentí y avancé a grandes zancadas. Cargué a Lily con una mano y agarré la mano de Bella con la otra. Si no, se caería de todas llenas. Subimos las escaleras de caracol y agradecí que fueran anchas. Bella no se caería tanto así. Quizás Esme lo había previsto así para ese propósito. Una vez fuera de la habitación de Bella, la abrí. Bella se quedó sin aliento. Había una cama tamaño queen en el centro de la habitación, con una colcha y almohadas de satén azul, pegada a la pared, frente a las ventanas. Solo podía suponer que la razón de la cama tamaño queen era porque Bella tendía a rodar mientras dormía y habría acabado en el suelo si yo no hubiera estado allí, accidentalmente para sujetarla. Esme había colocado varillas en el techo justo encima de la cama y a ambos lados de la pared. Un dosel cubría las varillas, y el dosel llegaba hasta el suelo. A cada lado de la cama, había una mesita de noche. A la izquierda de la pared, justo encima de la mesita, colgaba un enrejado de jardín clavado en la pared. Lilas y fresías colgaban de él. En la pared desnuda, alguien presumiblemente Alice había colocado una caja de sombras con un tutú morado, una goma para el pelo y zapatillas de ballet. Junto a ella, un espejo de cuerpo entero con un marco blanco y rosas talladas. Luego había un tocador, un armario, la puerta de su baño, por supuesto, también estaba su zona de juegos. Había una alfombra roja oscura en algún lugar del extremo izquierdo, cerca de la chimenea. Supongo que Esme no permitirá que se use esa chimenea a menos que haya un adulto con Bella. Los estantes de juguetes estaban vacíos porque sus cosas aún no habían llegado. Pero pude ver la pequeña mesa redonda cerca de la chimenea, con un pequeño sillón obviamente destinado a Bella junto a ella. La mesa tenía una colcha morada y rosa encima, que hacía las veces de mantel. Eché un vistazo a Bella, que se había quedado paralizada, boquiabierta. Se quedó mirando la habitación sin pestañear. Me reí entre dientes y me agaché, dejando que Lily jugara. Se dirigió directamente a la zona de juegos, donde tenía su rascador, juguetes para gatitos y su camita. ¿Te gusta la habitación? Bella finalmente parpadeó, respirando con dificultad. Debió de dejar de respirar cuando entramos. Me reí. Bella me fulminó con la mirada. No tiene gracia, murmuró, entrando en la habitación con furia e intentando subirse a la cama. Falló innumerables veces. Negando con la cabeza, la levanté y la puse sobre las sábanas de satén. Era cierto. Esme y Alice se habían pasado esta vez. Hasta yo me di cuenta. Bella estaba conteniendo las lágrimas y yo fruncí el ceño. A veces, de verdad, no la entendía. ¿Por qué demonios lloraba ahora? ¿Por qué lloras, Bella? Pregunté, sentándome a su lado. No lloro, dijo desafiante, cruzando los brazos sobre el pecho y sorbiendo por la nariz. Levanté una ceja y ella puso los ojos en blanco. Bien, alargó la palabra, como si estuviera agotada de tanto indagar. Sonreí. Esto debe haber sido un gran problema para Esme, dijo en voz baja, mientras trazaba dibujos sin rumbo sobre la sábana con un dedo delicado. Sonreí. Así que eso era lo que le preocupaba. Tonta Bella. Debió de ser un shock para ella, ver por primera vez lo descontroladas que pueden llegar a estar Esme y Alice, malcriándola así. Su habitación en Forks no estaba bien arreglada, según ellos, porque nos quedamos allí unas semanas. Habían puesto más tiempo y esfuerzo en esta sala. Pero Bella era una niña cohibida, incluso a los 7 años.
Odiaba que Esme y Alice se hubieran esforzado tanto en esto, solo para ella. Le puse un dedo bajo la barbilla para levantarle la cara. Le sonreí. Oye, esto las hace felices a ella y a Alice, le dije. Bella parecía incrédula. Tenía que admitirlo. Cuando Esme y Alice empezaron a colaborar y a volverse locas con las habitaciones de todos cuando nos reuníamos, yo tampoco entendía qué era lo atractivo. Sigo sin entenderlo. Simplemente sabía que no tenía sentido discutir. No, en serio, dije. Les dan mucha importancia a la habitación de todos. No te preocupes. Les encanta hacer esto y les encantaría saber que te gusta tu nueva habitación, la animé. Bella suspiró y volvió a mirar a su alrededor. Es mucho, dijo lentamente. Pero me parece bonito, admitió, sonriéndome tímidamente. Me reí, saltando de la cama. ¿Quieres ver mi habitación? Le ofrecí. El punto de vista de Esme Alice no paraba de dar saltos a mi lado mientras escuchábamos a escondidas la conversación de Bella con Edward. Ambas nos habíamos esforzado mucho decorando la habitación de Bella. Yo me había encargado de todas las estanterías y demás. Alice había decorado. A Alice le encantaba especialmente la caja de sombras de bailarina. Es mucho, oí decir a Bella. Pero me parece bonito. Me tapé los oídos cuando Alice soltó un chillido que rompió el cristal. Oí a Edward riendo arriba. Dejé de escuchar a escondidas el tiempo que Edward pasaba con Bella y fui a ordenar el lugar, con Alice bailando alrededor mientras me ayudaba. Carlisle había ido directo a su nuevo estudio a revisar los interiores. Todo le había gustado. Sonreí, pensando en cuánto le encantaría la nueva mesa victoriana que le había comprado. Rosalie había ido directamente al taller para revisar su preciado coche. Suspiré. Jasper y Emme debían volver en cualquier momento. Nuestras cosas debían llegar esta tarde, pero Alice nos había avisado de un incidente que las retrasaría hasta mañana por la mañana. Miré hacia las escaleras y pensé, todavía no hemos sacado a Bella en familia. Todos habíamos pasado tiempo con ella por separado. Y todos habíamos pasado tiempo en familia dentro, en noches de cine y cosas así. Pero no habíamos hecho nada juntos al aire libre. Los niños empezarían pronto la escuela. Carlisle empezaría a trabajar en el hospital el lunes. Bella también estaría matriculada pronto en la escuela. Tenía 7 años y asistiría a la escuela primaria. Edward y yo tuvimos una discusión seria sobre esto. Él estaba convencido de que Bella debía recibir educación en casa. No sabes lo locos que están los humanos, Esme. Por lo que sabemos, un niño loco podría traer una pistola a la escuela y dispararles a todos. Son niños. 7 años, Edward, sé razonable, intenté disuadirlo con calma. Jasper, que había estudiado psicología más de una vez, había dicho que era la tendencia sobreprotectora de Edward lo que lo hacía arremeter contra los demás. Quería que Bella estuviera a salvo, y qué mejor que tenerla estudiando en casa. También era su reticencia a que Bella creciera. Cuando fuera a la escuela, haría nuevos amigos, aprendería cosas nuevas y socializaría. Estaría madurando. Tenía miedo de que ella se alejara de nosotros, de él. ¡Ay, Edward! ¿Cómo pudo pasar eso? Suspiré, sacudiendo la cabeza. Quizás deberíamos salir con Bella hoy, antes de que lleguen nuestras cosas, claro. Alice lo vería y tendríamos tiempo de sobra. Solo quería que todos pasáramos un día especial juntos antes de empezar nuestras vidas aquí en un lugar extraño. Alice volvió a chillar y me abrazó por detrás. ¿Un picnic? Exclamó emocionada. ¡Qué bien! Sí. Sonreí. ¡Qué bonito, de verdad! Una forma genial de conectar con Bella. El punto de vista de Rosalie. Ni siquiera una hora en casa y Bella se cayó 3 veces. Sinceramente, debe ser la chica más torpe del mundo. Pero aún así la quiero. Lo curioso es que nunca lloraba al caerse. Sollozaba un poco, parecía triste y aceptaba un abrazo, pero nunca lloraba. Su madurez me impresionó y me asustó a la vez. Ya estábamos aquí en Londres. Pronto iría a la escuela y Bella estaría creciendo. Sabía que el tiempo no se habría detenido si nos hubiéramos quedado en Forks, pero esto lo hizo aún más real. Quería quedarme en casa. Habíamos ido a la escuela muchas veces. Si Carlisle y Esme dijeran que estaba estudiando en casa o que había dejado la escuela, no sería sospechoso, ¿verdad? Eran cosas humanas normales. Pero Carlisle dijo que eso atraía más la atención sobre nosotros, y no quería eso. Bella iría a la escuela, pero llegaría a casa mucho antes que yo. Esme dijo que podía encargarse de Bella hasta que llegáramos a casa. Yo sabía que sí. Solo quería pasar más tiempo con mi hija.
Sabía que era ridículo para los demás, pero sentía una envidia terrible a Esme por tener ese tiempo. Esme quería ir de picnic hoy. Nuestras cosas no llegarán hasta mañana por la mañana. Bendita sea Alice y sus visiones. Bella parecía emocionada, y el día era perfecto para un picnic. Nublado, ligeramente lluvioso, pero sin lluvia. Alice dijo que no llovería hasta la noche, así que Alice subió corriendo a rebuscar entre la poca ropa que había empacado para Bella, y Esme envió a Emmet a comprarle unos sándwiches, al fin y al cabo, era un picnic. Suspiré mientras esperaba a que bajaran los demás. No sabía qué esperaba con Bella en mi vida. Solo sabía que quería ser su madre, alguien que la cuidara, alguien que hiciera todo lo que se le da a una madre. Me llamaba mamá. Pero claro, a Esme también le decía lo mismo. Fue en vano sentir celos, pero no pude evitarlo. Oye, di un pequeño respingo y le sonreí tímidamente a Jasper mientras entraba en la habitación. ¿Estás bien?, preguntó, frunciendo el ceño. Sentí la tristeza y la culpa desde mi habitación. Sonreí. Jasper podía ser un verdadero hermano cuando quería. Tenía que reconocerlo. Pero no estaba muy segura de querer hablar de esto con él. Sería simplemente vergonzoso. Sin mencionar que todos en la familia, menos Bella, podrían oírme. Edward ya lo oía. Cada uno de mis pensamientos. No necesitaba que nadie más lo supiera. Sabía que Esme también amaba a Bella, quizás incluso tanto como yo. Ella había perdido a su hijo, y yo había perdido la oportunidad de tener uno. Bella era nuestra segunda oportunidad. Supongo que solo necesitaba aprender a compartir. Negué con la cabeza. No es nada, Jasper, dije. Menos mal que no se me quebró la voz. Es que, estoy preocupada por el lunes, ¿sabes? Menos tiempo con Bella, más tiempo con adolescentes ridículamente cargadas de hormonas, estaré bien. Me miró fijamente un momento, luego se inclinó para susurrar solo para mí. Sé que no es eso. Si quieres hablar, Rose, estoy aquí, me dedicó una pequeña sonrisa antes de desaparecer escaleras arriba. Alice tuvo suerte de tenerlo. Tuve la suerte de tener a Emmet. No era el tipo más serio la mayor parte del tiempo, pero así es como me gusta. Me ayudaba a distraerme. Pero cuando necesitaba que mi hombre estuviera ahí para mí, siempre lo estaba. Emmet era un tipo sorprendentemente atento. Siempre podía hablar con él de mis problemas. Simplemente no estaba seguro de si quería que él conociera mi lado egoísta con respecto a Bella. Solo, se me permite, ¿verdad? Sabía que no fui yo quien la encontró. No fui el primero en tenerla en mis brazos. Esos derechos pertenecían a Edward, Carlisle y Esme. Pero aún así la amaba. Quería que fuera mía. Todavía la quiero. Pero si solo puedo conseguir la mitad, la tomaré. Mami. Levanté la cabeza de golpe y mis ojos se encontraron con los de Bella mientras bajaba las escaleras con cuidado, paso a paso. Llevaba vaqueros, una camisa blanca y una chaqueta con capucha encima. La vi tropezar un poco y llegué en un abrir y cerrar de ojos para atraparla. Me sonrió tímidamente y la bajé en brazos los últimos escalones. Bella, le advertí, aunque no pude evitar sonreír. La dejé de pie en la sala. Me arrodillé frente a ella para estar a su altura. Intentas tener cuidado. Lo siento, hizo pucheros. Me reí y me acerqué para subirle la cremallera de la sudadera. ¿Estás emocionada por ir de picnic?, pregunté, agarrándola por la cintura y levantándola del suelo. Bella gritó de sorpresa y luego me rodeó la cintura con las piernas para sujetarse. Ella asintió con la cabeza. Sí. Emmet dijo que podíamos recolectar gusanos. Arrugué la nariz y puse los ojos en blanco. ¿Gusanos? De entre todas las cosas, mencioné que Emmet también podía ser un completo idiota de vez en cuando. ¿Por qué Emmet y su nombre querría coleccionar gusanos? Bella se encogió de hombros. Dijo que quería, Bella. Emmet apareció en lo alto de las escaleras. Bajó corriendo los escalones a velocidad de vampiro y le tapó la boca a Bella con una mano. No se le debe decir a nadie, dijo con urgencia. Volví a poner los ojos en blanco y aparté su mano. ¿Estás planeando alguna travesura con ella, Emmet?, pregunté. No hagas eso, ¿vale? La estás convirtiendo en una estafadora, y no me gusta. De repente, los dos eran Wednesday y Pugsley. ¡Qué asco! Oí risas detrás de la gran figura de Emmet, y Emmet se giró, haciéndose a un lado para que yo también pudiera ver. Edward bajó las escaleras con gracia, con la mirada llena de humor. Lo fulminé con la mirada y puse una mano en mi cadera mientras con la otra sujetaba firmemente a Bella contra mí. ¿No vas a gritarle por pedirle que recoja gusanos?, pregunté.
Edward se encogió de hombros. Siempre y cuando no se los coma, respondió con picardía. Me enfurecí. Así que, al parecer, la broma no lo incluiría. Traidor. El punto de vista de Bella me llevaron al parque. Hacía un poco de viento, pero Rosalie dijo que no había problema porque no era suficiente para despeinarse. Al parecer, había suficientes nubes en el cielo. No sabía qué significaba eso, pero Alice dijo que pronto lo averiguaría, así que no hice más preguntas. Nuestras cosas aún no han llegado, pero Esme logró conseguirme sándwiches y jugó en una canasta de picnic y una manta de picnic. Rose no me deja jugar hasta que me coma un sándwich. Dijo que la última vez que comí algo fue en el avión, y que hacía horas, así que no quería que me enfermara. Emmet no tenía que comer nada primero, así que pudo ir a jugar. Me enfurruñé al sentarme a comer, pero al morder el sándwich me di cuenta de que sí tenía hambre. Terminé comiéndome 2 antes de unirme a Emmet para jugar con los patos. Fue muy divertido. Los perseguimos por el estanque, y Emmet incluso se cayó para asustar a los patos que se habían metido en el agua. Entonces Emmet dijo que debíamos buscar nuestros gusanos y sacó un frasco vacío y 2 palas pequeñas. Se suponía que yo debía mirar a mi izquierda y él a mi derecha. Atrapé un montón de gusanos y necesitaba meterlos en el frasco antes de que se escaparan, pero Emmet lo tenía. Me giré para encontrarlo y vi que ya venía hacia mí. Se agachó de rodillas hasta mi altura y les sonrió a los gusanos. Oye, chaval. ¡Qué montón de gusanos! Buen trabajo. Empezó a colocarlos en el frasco, un puñado a la vez. El frasco estaba vacío antes de que echaran mis gusanos. Estaba a punto de regañarlo por holgazanear cuando noté que tenía una pluma pegada a la boca. Edward y Alice comenzaron a reír a lo lejos. Miré a Emmet con los ojos entrecerrados y puse las manos a ambos lados de las caderas. ¿Emmet? Pregunté, dando golpecitos con el pie y cruzando los brazos. ¿Por qué tienes una pluma pegada en los labios? Parecía sorprendido, como si no se hubiera dado cuenta. Rápidamente le dio un manotazo a la pluma, con aspecto culpable todo el tiempo. Miré alrededor del parque y vi a los patos. Jade. No lo hiciste. Le di una palmada suave en el hombro. Sabía que si golpeaba más fuerte, solo me haría daño. No sentiría nada. Emmet se encogió de hombros tímidamente. Quería saber a qué sabrían, sonrió. Puse los ojos en blanco y me dirigí hacia donde supuestamente había sacado lombrices. Necesitábamos más para nuestro plan. Emmet me siguió en silencio. Después de un momento, pregunté. ¿Y a qué sabían? Como el pollo. Cavamos un poco y encontramos muchos gusanos y todos eran inquietos y asquerosos, pero no me importó. Pero a Alice le importó. Le gritó a Emmet por dejarme tocar los gusanos. Creía que Emmet bromeaba cuando decidió buscarlos, y que yo nunca lo haría. Supongo que su enojo se debía más al barro en mis manos y mi ropa que a cualquier otra cosa. Pasó 20 minutos intentando sacármelo todo, pero hay cosas que ni un vampiro podría hacer. Jasper fingió estar enojado por el incidente del avión. Vomitar no es agradable. Pero sabía que bromeaba. Lo vi sonreír cuando pensó que no lo veía. Así que terminé persiguiéndome por el parque. Usó velocidad humana un rato, luego llegamos a la zona boscosa y, aunque no había ningún humano cerca, corrió hacia mí a toda velocidad vampírica y me levantó. Grité con todas mis fuerzas, riendo al mismo tiempo. Pensé que se me iba a parar el corazón de la adrenalina. Entonces se quedó paralizado, y su sonrisa se desvaneció. Le tapé los ojos con la mano, pero ni siquiera parpadeó. Tenía esa mirada de concentración en la cara, la que usaba cada vez que le pedía que rehiciera mi cubo de Rubik. Lo volvía a hacer mal después de que terminara solo para verlo hacerlo de nuevo. Le molestaba muchísimo, así que era divertido verlo. Sus ojos se habían vuelto negros, pero no era por hambre, me di cuenta. Parpadeó y me miró. Por un instante, me dio miedo, y me estremecí. Su expresión se suavizó, pero la mirada concentrada no desapareció. Se inclinó para susurrarme al oído. Volveremos con la familia. Guarda silencio, dijo. Sentí que me temblaba el labio. Incluso yo podía adivinar que el peligro debía de estar a la vuelta de la esquina. Era una de las cosas de las que Edward y Esme me habían hablado, después de que me dieran tiempo para aceptar que eran vampiros. Dijeron que si estábamos en algún lugar y alguno de ellos presentía peligro, debía guardar silencio, quedarme con la familia y seguir las instrucciones. Pero asentí y hundí la cabeza en el pecho de Jasper mientras él me acunaba y corría de vuelta con la familia. Redujo la velocidad a la humana en cuanto atravesamos el bosque. La familia ya había empacado las cosas.
Emmett no estaba a la vista. Edward me extendió los brazos en cuanto Jasper llegó y él obedeció. Gemí y me aferré a Edward, mientras él me frotaba la espalda, tranquilizándome. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Jasper a Alice. No lo miraba a él ni a ninguno de nosotros. Ni siquiera parecía prestar atención. Pero respondió de todos modos. Unos minutos. No llegaremos a tiempo. Ya nos han oído, murmuró. El agarre de Edward a mi alrededor se hizo más fuerte. Pero ellos, quieren hablar, dijo Alice, arqueando una ceja al finalmente voltearse a mirarnos. Son vegetarianos. Edward suspiró con fuerza y luego me sonrió. No pasa nada, Bella, me dijo. Carlisle intervino. ¿Por qué no volvemos? Sugirió con tono autoritario. Si son vegetarianos, no nos quieren hacer daño. No creo que salir así sea forma de hacer nuevos amigos. Rosalie se burló, pero Carlisle la ignoró. Se giró hacia Alice, arqueó una ceja y esperó pacientemente. Al cabo de un momento, Alice abrió los ojos y asintió con la cabeza, sonriendo. Funcionará. Nos seguirán, anunció. No estaba seguro de si eso se suponía que era algo bueno o no, pero los demás parecían bastante contentos con esto. Sin embargo, Edward se negó a bajarme y me llevó hasta donde estaba estacionado su Volvo. Al llegar a casa, Alice me llevó rápidamente arriba para cambiarme de ropa. Dijo que estar cubierta de barro y tierra no era buena manera de quedar con amigos. Sin embargo, no tardó tanto como de costumbre en arreglarme la ropa ni en peinarme, y supuse que era porque venían amigos. Pero con su ritmo de vampiro, no tardó tanto. Me puso un vestido rosa hasta la rodilla con lazos por todas partes y me soltó el pelo. Por mi vida, simplemente no podía entender su necesidad de vestirme 5 veces diferentes cada día. Me levantó con una mano y me llevó escaleras abajo antes de que pudiera siquiera jadear. Me bajó y Edward se paró de inmediato frente a mí, como si quisiera bloquearme de las visitas. La puerta principal ya estaba abierta, con Carlisle de pie frente a ella. Oí un silbido, y luego Carlisle retrocedió para dejar entrar a una pareja y a su hijo. Parecía tener unos 10 años. Los tres eran de piel blanca y, al acercarse, pude ver sus ojos dorados. Soy Ailey, dijo la mujer, sonriéndonos. Él es mi esposo, Matt. Y nuestro hijo, Connor. Parecían tan normales. Supongo que era de esperar, ya que los Cullen también eran normales. Simplemente no entendía por qué los demás estaban tan ansiosos al principio. Quizás pensaban que Ailey, Matt y Connor bebían sangre humana. Soy Carlisle, dijo Carlisle, dando un paso al frente con la mano extendida. Matt la tomó primero, sonriendo ampliamente. Esta es mi familia. Mi esposa, me asintió. Mis hijos. Emmett y Rosalie, Edward y Bella, Alice y Jasper. Mientras Ailey y Matt sonreían al resto, Connor no apartó la mirada de la mía. Arqueó una ceja. ¿Es humana? Preguntó, dirigiéndose a todos los presentes. Seguía mirándome. Sí, lo es, respondió Carlisle. Sentí que Edward se ponía rígido frente a mí. Pero es parte integral de esta familia. Connor no respondió por un momento. ¿Por qué no la cambias? Es demasiado joven, respondió Edward rápida y rígidamente. Connor lo miró fijamente antes de volver a buscar mi mirada. Tengo 10 años, anunció innecesariamente. Ailey y Matt debieron percibir la incomodidad de la familia al hablar de esto. Estaba principalmente confundido. ¿Cambiarme? Tendría que preguntarle a Edward más tarde. Vamos, Connor, no seamos groseros, se rió Ailey, colocando una mano sobre el hombro de Connor. No me pareció grosero, Connor. Me pareció simpático, aunque no hemos hablado. No parecía malo ni nada. Simplemente me miró como si nunca hubiera visto a otro niño. ¿Qué tal si nos sentamos y charlamos un rato? Sugirió Esme, acercándose para sentarse junto a Carlisle. Suena como una buena idea, respondió Matt sonriendo. Suena aburrido, murmuró Connor, tan alto que pude oírlo. Solté una risita. Me sonrió. ¿Quieres que sigamos con la charla de los adultos? Preguntó, con sus ojos dorados iluminándose. Pensé y asentí. De acuerdo. Edward me sujetó del brazo y lo miré confundida. Creía que debías ser amable con la gente cuando te visitaba en casa. Oh, está bien, interrumpió Ailey. Connor solo está emocionado de ver a una chica humana. Edward miró a Connor un buen rato, supongo que leyéndole la mente, antes de soltarme el brazo. Quédate cerca, Bella, me dijo. Asentí y rodeé sus piernas. Connor me ofreció la mano, que tomé. Quizás los vampiros no tengan piojos. Vamos a jugar a mi habitación, sugerí.
Estaba deseando que viera a Lily. Connor y yo jugábamos videojuegos. Los otros juguetes eran demasiado femeninos para él. Pero no importaba. Emmett y Jasper me enseñaron a jugar, así que básicamente yo ganaba. Mientras jugábamos, y yo ganaba, Connor y yo hablábamos. Sus padres cambiaron a los pocos meses de nacer. Connor fue criado por un tío hasta los 10 años. Cerca de cumplir 11 años, el tío de Connor falleció. No tenía otros familiares, así que sus padres lo adoptaron y lo cambiaron, porque no querían que fuera un hogar de acogida. Lo habían estado cuidando todo el tiempo. Había estado congelado a los 10 años durante 15 años y había aprendido a controlarse lo suficiente como para finalmente poder salir en público y estar en el mismo lugar que otras personas. Voy a la escuela aquí, ¿sabes? Dijo con orgullo. Resultó que Connor y yo iríamos a la misma escuela. Solo que en diferentes grados. Le conté a Connor mi historia. Cómo me encontraron los Cullen y cómo decidieron quedarse conmigo, ya que si no lo hacían, iría a un hogar de acogida. Nuestras historias eran bastante parecidas. Connor quería saber por qué los Cullen no me cambiaron, no me convirtieron en un vampiro como ellos. Ni siquiera sabía que tal cosa fuera posible. Siendo sincero, no había pensado mucho en cómo existían los vampiros. Simplemente asumí que, existían. Sin más. Sabía que los Cullen tenían vidas humanas antes de ser vampiros. Simplemente nunca lo cuestioné. Realmente necesitaba hablar con Edward sobre esto. Finalmente, después de vencerlo 4 veces, suspiró y dejó el control. Miró a Lily, que estaba acurrucada en mi regazo. No puedo creer que tengas un gato en una casa llena de vampiros, dijo riendo. Puse los ojos en blanco. No pueden comerse a Lily, dije. Y tú tampoco, le di un toque con el mando por cada palabra. Se rió de nuevo. Te prometo que no lo haré, asintió con solemnidad, mientras sus rizos rubios se mecían al hacerlo. Luego miró hacia la puerta y volvió a suspirar. Mis padres dijeron que era hora de ir a casa, dijo, sonriéndome con tristeza. Pero te veo en la escuela, ¿no? Su voz era esperanzadora y me hizo sonreír. Asentí y me levanté con él. Sí, respondí. Connor intentó dirigirse a la puerta, pero se detuvo, regresó y me abrazó. Hueles muy bien, dijo. Arqueé una ceja, pero él solo se encogió de hombros y me dijo adiós con la mano antes de irse. Bueno, al menos tendría un amigo en la escuela el lunes. El punto de vista de Carlisle. Habíamos regresado a casa apresuradamente desde el parque, Bella en el asiento trasero del Volvo de Edward, Rosalie y Esme a cada lado de ella, preocupadas. No podía culparlos. Ser protector con Bella era algo natural. Las visiones de Alice le habían mostrado que estos vampiros eran vegetarianos, como nosotros, así que me obligué a tranquilizarme, aunque fuera un poco. El miedo y la preocupación debían estar matando a Jasper en ese momento. Los oí acercarse y fui a abrir la puerta. Sentí que Alice y Bella se habían unido a los demás y confié en que Edward mantendría a Bella a salvo. Un momento después, apareció una pareja. Lo que me sorprendió fue el chico que estaba frente a ellos. Parecía tener unos 10 años. Y era uno de los nuestros. Les sonreí y los hice pasar. Ailey, la mujer, se presentó, junto con su esposo Matt y su hijo Connor. Lo observé atentamente. Tenía los rizos rubios de Ailey, pero su rostro era una réplica en miniatura de Matt. Era su hijo biológico, si no me equivoco. Me presenté con mi familia, y me sugirió que nos sentáramos a hablar. Supongo que realmente había mucho que decir. Sus ojos eran dorados, como los nuestros. Ni una pizca de rojo, ni siquiera de Connor. No estaba demasiado preocupado, pero mis siglos de experiencia me enseñaron a ser cauteloso, como mínimo. Connor invitó a Bella a jugar y al instante todos se pusieron rígidos. Pero nadie parecía tan enojado y receloso como Edward. Ailey lo interrumpió para decir que Connor solo quería jugar, no convertirla en su comida. Edward la dejó ir a regañadientes. Los escuché subir a su habitación para jugar con su enorme colección de juguetes. Hice un gesto hacia el sofá, y Ailey y Matt obedecieron. Yo me senté en el sillón, con Esme sentada en el brazo. Edward, Alice y Jasper se sentaron en el sofá, mientras que Rose y Emmett se sentaron en el sillón reclinable que Emmett había insistido en comprar por quién sabe por qué. Ailey y Max se sentaron en el sofá de 2 plazas. Nos contaron sobre su cambio. Cómo habían cambiado unos meses después de que naciera Connor, y cómo habían cambiado al propio Connor después de que murió su tutor. Ailey y Matt también vivían en Northampton. Pero su casa estaba a unos kilómetros al norte de la nuestra.
Connor asistía a la misma escuela en la que estaba matriculada Bella. Llevaban 3 años allí, y dentro de unos años se mudarían a Escocia para guardar las apariencias. Era especialmente vital para ellos, ya que habían cambiado a Connor tan joven. Solo podía engañar a la gente hasta los 12 años. Más allá de eso, era demasiado evidente. Les contamos que Bella iba a la misma escuela que Connor y también les hablamos de los niños. Parecían gente agradable, y yo no estaba demasiado ansiosa cuando intercambiamos nuestras historias. Para cuando terminaron, ya era de noche y afuera llovía a cántaros. Esme los invitó amablemente a quedarse, pero ellos se negaron con la misma cortesía. Llamaron a Connor para decirle que se iban. Lo oí despedirse de Bella. Pero te veré en la escuela, ¿verdad? Sí. Sonreí para mis adentros. Parecía que ambos habían forjado una amistad en las últimas horas. No había estado prestando mucha atención a su conversación, pero sabía que Edward sí. También sabía que Edward no aprobaba esto, por su expresión. Connor apareció al pie de las escaleras con una sonrisa. Vamos, mamá, papá, dijo. Vámonos a casa. Hailey, Matt y Connor nos dijeron adiós con la mano mientras se marchaban. Me giré para mirar a mi familia después de cerrar la puerta. No parecían tan malos, comentó Emmett. Edward lo miró fijamente, gruñó y negó con la cabeza. Ese hijo tonto le contó a Bella sobre su transformación, sobre convertirse en uno de nosotros, dijo con disgusto. ¡Ay, Dios mío! No le hemos contado eso precisamente a Bella. No queríamos asustarla demasiado con toda la información. Cuanto menos supiera, más segura estaría. Le preguntó por qué no la cambiamos, gruñó. Los demás se sorprendieron, pero nos callamos. De repente recordé las visiones de Alice, pero empecé a nombrar todos los huesos de la anatomía humana para ocultarle mis pensamientos. Solo esperaba que los demás también estuvieran bloqueando sus mentes si habían pensado en las visiones. Edward dejó de caminar para mirarnos. ¿Por qué de repente se bloquean la mente? Preguntó con sospecha. Nadie respondió a esto. Edward apretó los puños mientras luchaba contra la frustración que lo invadía. Antes de que pudiera hablar, o que alguien, en concreto Emmett, soltara la sopa, lo interrumpí. ¿Por qué no vas a ver cómo está Bella y la arropas, Edward? Pregunté rápidamente. Asegúrate de que esté bien con Connor y sus padres cerca. Parecía que iba a discutir, pero asintió de todos modos. Mientras subía las escaleras, me pareció oírle murmurar algo sobre que esto no había terminado. El punto de vista de Edward estaba nervioso. Sabía que Bella tendría preguntas para mí, pero no sabía si podría responderlas. No sabía si quería hacerlo. Respiré hondo y entré en su habitación de todos modos. Bella ya estaba en pijama, intentando convencer a Lily de que se subiera a su cama de gato. Hola, la saludé. Bella se giró y me sonrió. ¿Se han ido? Preguntó, frunciendo el ceño. Asentí con la cabeza, indicándole a Bella que se subiera a la cama. Todavía era demasiado pequeña y bajita para subirse sola. Gracias a Alice y a su afán desmedido por excederse al comprar. Me agaché para levantarla y la acosté. Se metió bajo las sábanas, pero se incorporó y me miró fijamente. Sabía lo que venía, así que me senté en el borde de la cama a esperar. ¿Vas a cambiarme? Preguntó. Me habría ahogado si hubiera podido. ¿Cómo podía pedirme eso? ¿Y con tanta brusquedad? ¿Con tanta indiferencia? ¿Acaso se daba cuenta de lo que pedía? ¿Pasar la eternidad en la oscuridad? ¿Beber sangre? ¿Matar? Sería un monstruo. Por mucho que dijera lo contrario, yo sabía que era cierto. Era un monstruo. Mataba gente. Los asesinaba a sangre fría, porque quería sobrevivir. Porque lo deseaba. Me llevó una década recuperar el sentido común, y aunque Carlisle y Esme me rescataron, nunca volví a ser la misma. Recordaba a la gente, sus rostros, sus cuerpos sin vida y agotados. Recordaba cómo se sentía. Me había gustado drenarlos. Lo había deseado. ¿Era esto lo que Bella quería? ¿Pasar la eternidad así? Una parte egoísta de mí se preguntaba si eso era tan malo. Podría dejarla crecer un poco más, pasar más tiempo como ser humano, experimentar la vida y la luz. Entonces podría llevármela. Convertirla en una de nosotros. ¿Tan malo sería? ¿Tener la eternidad a mi lado? Ya la protegía. Como dijo Bella, éramos mejores amigas. Y toda la familia la quería. Significaba algo importante para todos nosotros. ¿De verdad sería tan horrible tenerla con nosotros para siempre? Ya era parte de la familia. Pero no. No podía hacer eso.
Bella no entendía bien lo que me pedía. No entendía del todo que ser vampiro significaba ser asesino. No lo captaba. Yo sí. Solo tenía 7 años. Los niños de 7 años no comprenden la magnitud de un asunto tan serio. Negué con la cabeza. No, Bella, dije con firmeza. Su labio inferior tembló. ¿Por qué no? Preguntó, abriendo mucho los ojos. Porque, dije, simplemente no va a pasar. Soy humana. Envejeceré, moriré. Susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Y ya no podré seguirte si envejezco, ¿me abandonarás? Mi corazón muerto casi se hace añicos. Tenía razón. Cuando creciera, tendríamos que abandonarla. No solo eso, sino que en algún momento de su vida, tendría que salir con alguien. Casarse con un hombre. Tener una vida con ese hombre, tener hijos. Tendría que despedirse de nosotros y quedarse para siempre con él. ¿Podría permitir que eso sucediera? ¿Podría dejarla ir? ¿Podría permitir que se alejara de mí, de nosotros? No, no podría. Lucharía hasta el final para que no pasara. Pero así se suponía que debía ser. Bella debía crecer, salir con alguien, tener una carrera, casarse, tener hijos. Y finalmente, morir. Se suponía que debía tener una vida plena. No estar inmerso en la oscuridad por la eternidad. Pero esto era una conversación para el futuro. Era demasiado joven, demasiado inocente, para que yo le contara todo. Necesitaba que mantuviera su inocencia el mayor tiempo posible. No quería arrebatársela. Ella era demasiado pura para eso. No, Bella, repetí. Nunca te dejaré. ¿Me lo prometes? Preguntó, agarrando mis manos frías con las suyas cálidas. Prometo. Al menos esta era una promesa que podía cumplir. Incluso si ella o nosotros nos fuéramos, nunca podría mantener la distancia. Siempre estaría cerca para cuidarla y protegerla. Duerme, Bella, le dije. Abrió la boca para discutir, pero negué con la cabeza. Hablaremos de esto en otro momento, cuando seas mayor. Ahora no es el momento. Parecía que iba a discutir, sus ojos ardían con la necesidad de saber la verdad, de saberlo todo. Por favor, Bella. Supliqué suavemente. Ella suspiró y se deslizó más abajo en la cama, apoyando la cabeza en la almohada. Sonreí y me incliné para besarle la frente. Buenas noches, Bella. Buenas noches, Edward. La oí desearle buenas noches al gato mientras salía de la habitación. Cerré la puerta y suspiré, cerrando los ojos y apoyándome en la puerta cerrada. El problema se había evitado por ahora. ¿Pero qué iba a hacer cuando me lo volviera a preguntar en el futuro? Una mejor pregunta sería qué me ocultaban los demás tan desesperadamente. El punto de vista de Alice hoy es solo el comienzo del viaje más hermoso de mi existencia. Rose, Esme y yo nos dirigíamos a Canadá, al centro comercial más grande de Estados Unidos, el West Edmonton Mall. No lo podía creer. Bueno, sí que puedo, reservé las entradas, pero ese no es el punto. Tienen más de 800 tiendas allí. Dios mío. ¡Qué maravilloso! Y no solo íbamos, sino que nos quedábamos allí una semana. Fue lo mejor de mi vida. Qué lástima que Bella no quisiera venir. Se había apuntado al campamento de bailarinas con su linda amiga del colegio, Rebecca. La verdad es que no la veo haciendo ballet mucho tiempo, pero fue difícil convencerla. Me preguntaba cuál sería su aversión a ir de compras, en fin, era joven. Dale tiempo. Solo unos años con Alice Cullen y le encantará ir de compras tanto como a mí. Miré mi bolso. Solo llevaba un bolso. ¿Para qué molestarme en traer cosas si iba a comprar todo a la vista? No tenía sentido. Oí que llamaban a mi puerta y me giré para encontrarme con Rose sonriéndome, con su propio bolso Hermes colgado del hombro. ¿Lista, hermanita? Preguntó con tono burlón. Solo había estado gritando sobre este viaje desde que decidí ir. Eso fue hace 3 meses. Tuvimos unas vacaciones de un mes, justo a mediados de año. ¿Qué mejor lugar para pasar unas vacaciones que en el centro comercial más grande de Estados Unidos? Extrañaba la tierra estadounidense, así que esto fue perfecto. Tomé mi bolso y seguí a Rose por la puerta. Nos encontramos con Esme en el pasillo, igual de emocionadas. Al llegar a la sala, Bella estaba sentada en el sofá, con una Lily un poco más grande tumbada a su lado. Me acerqué a ella y abrió los ojos de par en par, asustada. ¿No quieres venir, Bella? Hice un puchero. No. Gritó, saltando del sofá y corriendo hacia Edward. Se escondió detrás de él, aferrándose a sus piernas como si le fuera la vida en ello. Fruncí el ceño, pero Edward simplemente rió. Vamos, Alice.
Lo que tú consideras uno de los mayores placeres de la vida, ella lo considera una tortura, bromeó. Déjalo ir. Fruncí el ceño, pero no pude evitar la diversión que sentí ante la respuesta automática de Bella al, odiaba admitirlo, peligro. Se aferraba a Edward, literalmente lo veía como su protector. Y él estaba envuelto en su mano. Era un milagro que hubiéramos logrado mantener mis visiones en secreto para Edward durante meses. Hacía solo unos meses, o incluso un año, que no tenía esas visiones. Emmett estuvo a punto de desmayarse, pero siempre lo veía con antelación y Rose era muy buena para hacerle olvidar todo. Miré a mi alrededor hasta que vi a Edward. Esperaba que no me hubiera leído la mente. Iba a ser difícil de explicar. Pero no me estaba prestando atención. Estaba agachado frente a Bella, mientras susurraban sobre volver a ver Peter Pan. Intentaba desesperadamente convencerla de que no lo hiciera. Vamos, Eddie, le dije con sarcasmo. Edward me fulminó con la mirada por encima del hombro, pero la ignoré. Lo que tú consideras una tortura, ella lo considera uno de los mejores placeres de la vida. Déjalo ir. Me reí cuando Edward me gruñó, con los ojos brillantes. Bueno, interrumpió Esme antes de que nuestra charla fraternal alcanzara un nuevo nivel. Tienen nuestros números, ¿verdad? Preguntó, mirando a Edward, Emmett, Jasper y Carlisle a los ojos con severidad, uno por uno. Todos asintieron, demasiado cobardes para desobedecer a Esme. Esme se giró de golpe para mirarme. ¿Tuviste alguna visión de esta semana? Me preguntó. Gemí para mis adentros. Sabía que se lo diría si veía algo horrible que le pasara de Bella. Ahora mismo, lo único que quería era subirme a ese avión y partir rumbo a Canadá. Negué con la cabeza. Todo estará bien, Esme, dije, volviendo a dar saltitos. Vamos, chicas. Nos vamos a Canadá. Grité. No pude evitarlo. Después de meses de espera, por fin había llegado el día. Estaba tan emocionado. Diviértete, Alice, sonrió Jasper, acercándose para rodearme la cintura con sus brazos. Mi emoción se apagó un poco al mirar sus cálidos ojos ámbar. Mi Jasper, suspiré, lo rodeé con mis brazos y apreté mis labios contra los suyos. Cuánto lo extrañaría. Una semana entera. Había visto todo lo bueno del viaje, pero no ver a Jasper en una semana entera. Una tortura. Me aparté, con los ojos brillantes. Abrí la boca para hablar, pero Jasper negó con la cabeza, interrumpiéndome. No voy contigo de compras, Alice, dijo con firmeza. Hice pucheros y él rió entre dientes. Además, es hora de conectar con Bella, ¿recuerdas? Me reí y choqué mis labios con los suyos una vez más antes de sacar a Rose y Esme de los respectivos abrazos de Emmett y Carlisle. El centro comercial más grande de Estados Unidos, allá voy. El punto de vista de Edward. En cuanto a Alice, Rose y Esme se fueron, los cuatro nos giramos hacia Bella. Nos miró fijamente, con los ojos abiertos, llenos de diversión. Sabía que no teníamos ni idea de qué hacer ni de cómo entretenerla, y solo estaba esperando a ver qué se nos ocurría. Pasaron unos momentos en silencio. Pasé de mirar a Bella a lanzar miradas de pánico a mis hermanos y a mi padre, y volví a mirar a Bella. Mis hermanos y Carlisle hicieron lo mismo. Finalmente, incapaz de soportarlo, Bella estalló en carcajadas. Su rostro de marfil se sonrojó profundamente. Esperé a que parara, pero solo rió con más fuerza. Miré a Jasper divertido, y él puso los ojos en blanco, sonriendo, y usó su don para calmarla. Bella tenía lágrimas corriendo por las mejillas cuando terminó, y estaba sentada en el suelo. Emmett se agachó, la levantó y la enderezó. Bueno, ya pasó, dijo con sarcasmo. ¿Qué quieres hacer, mocosa? Arrugó la nariz como si todos supiéramos qué significaba que estaba pensando algo a fondo. Era entrañable y divertidísimo a la vez verla tomarse tan en serio una pregunta tan insignificante. Entonces sus ojos se iluminaron y una enorme sonrisa adornó su rostro. Juguemos a Pocahontas. Dijo emocionada. Bella terminó interpretando a Pocahontas, yo al capitán John Smith, Jasper al gobernador Radcliffe y Emmett a todos los demás personajes de la película, incluida la abuela Willow. Esto puso a Bella histérica, y gracias al don de Jasper y a que Emmett era Emmett, no tardamos en seguirlo. Recreamos la película entera, lo que nos llevó 4 horas, considerando la necesidad de Emmett de agregar ciertas escenas y a Bella jugando a las escondidas en medio del encuentro secreto de Pocahontas y John. Finalmente, eran las 3 de la tarde. Bella se desplomó en el sofá, bostezando, y Lily, decidiendo que por fin era seguro salir después de todas las locuras de las últimas horas, se acurrucó en su regazo y se lamió la pata.
Sonó el teléfono y lo agarré, y rápidamente me acerqué a Bella para ver si necesitaba algo. Residencia Cullen, dije al teléfono. Hola. Soy Connor, dijo la voz al otro lado de la línea. Emmett y Jasper se sentaron inmediatamente en el sofá, observando con interés. Bella, que no podía oír la conversación, simplemente intentaba no dormirse en el sofá. Hola, dije secamente. Connor no captó mi tono brusco, o no le importó. Ambas cosas no me sentaron bien. Sentía a Jasper enviarme oleadas de consuelo, pero no me afectaba en absoluto. Este Connor no solo era un vampiro, sino que también había metido en la cabeza de Bella la idea de convertirse en vampiro. ¿Cómo se atrevía a llamar? ¿Qué quería? ¿Está Bella ahí? Quería hablar con ella, continuó Connor. Dudé. ¿De verdad debería darle el teléfono a Bella? Había mencionado que era amiga de Connor en la escuela. Eso la había ayudado, ya que no conocía a nadie al principio, y Connor la había ayudado. Le había enseñado las clases, le había presentado a algunos amigos, ese tipo de cosas. Pero habían pasado 6 meses. ¿No era suficiente para que desapareciera? Bella captó mi expresión, una mezcla de asco y horror, y me puso una mano suave en el brazo. ¿Qué pasa? Preguntó preocupada. Suspiré. No era justo impedirle hablar con una amiga. Por mucho que la detestara. Además, no eran especialmente cercanos. Lo sabía. Y solo pasarían 1 o 2 años antes de que Connor tuviera que mudarse. ¿Quién sabe? Probablemente no volveríamos a saber nada de él. Y Bella seguiría envejeciendo y no tendría ningún interés en pasar tiempo con él cuando eso sucediera. Es Connor, dije. Odié cómo se le iluminaron los ojos al oír eso. Quiere hablar contigo. Bella me tendió la mano para coger el teléfono y se lo di a regañadientes. Connor. Dijo al teléfono. Sí, soy yo. No, no tengo nada que hacer. Bueno, tengo campamento de ballet el miércoles, Becca quería que la acompañara. No estoy segura de querer ir, pero no puedo romper mi promesa. Mañana. No sé, tengo que preguntarle a Carlisle. Espera, tapó el auricular con la mano y miró a su alrededor. Carlisle había interpretado el papel del jefe de la aldea en nuestro jueguito, y había ido a buscar el ridículo tocado que Emmett le había hecho. ¿Carlisle? Gritó con voz normal, como si estuviera sentado a su lado. Estuvo a su lado en un instante. Sí, Bella. Le sonrió, tomando asiento a su otro lado. ¿Podría Connor venir a jugar con nosotros mañana? Preguntó con dulzura. Gemí para mis adentros. Estaba usando esa voz, la de niña de papá, que hacía que Carlisle le diera todo lo que quería. Para ser una niña de 7 años, sabía exactamente cómo sacar de quicio a todos. Ya podía oír sus pensamientos, cediendo ante ella. Fruncí el ceño. Sabía cuánto odiaba a Connor. Y era un vampiro, por Dios. Vegetariano o no, era peligroso. Por favor, papi. Parpadeó. Ay. Nunca llamaba papi a Carlisle a menos que quisiera algo. Escuché a Emmett y Jasper contener la risa mientras Carlisle suspiraba y decía. Bien, Bella. Podría venir mañana. Mañana lloverá, dije de repente. Estaba buscando soluciones, y lo sabía. Pero me daba igual. Bella me miró fijamente. ¿Jugará en la casa, tonto? Rió, y destapó el auricular para darle la buena noticia a Connor. Él, al ser un vampiro, ya la había oído, claro. Emmett y Jasper intentaron cocinarle algo a Bella. Ella les dijo que hicieran salchichas. Pero terminaron quemándolo todo y prendiendo fuego a la encimera de la cocina. Después de media hora apagando el fuego, solo tardó menos de 1 minuto, pero Emmett empezó una guerra con el extintor, rociándolo sobre todos. Finalmente decidí pedir la pizza. Emmett llevó a Bella arriba para sacarle su vestido improvisado de Pocahontas, uno de los vestidos de Alice cortado en varios lugares diferentes, y ponerle ropa normal. Carlisle cogió un libro para leer y yo empecé a tocar el piano. Deberíamos disfrutar de los momentos de tranquilidad antes de que Emmett y Bella decidan hacer algo tan loco como volver a jugar a rol con Pocahontas. Jasper, sube, sube. Gritó Bella. Me sobresalté, alarmado, y Jasper subió las escaleras tan rápido que ni siquiera a mí me costó alcanzarlo. Empecé a subir también, pero escuché los pensamientos de Emmett y me reí, negando con la cabeza a Carlisle para decirle que no se preocupara. Jasper no estaría feliz. El punto de vista de Jasper estaba preparándome para otro desafío de videojuegos. A Emmett le encantó el desafío y a Bella le encantó observar. Fue, la verdad, divertidísimo ver sus reacciones. Nunca me parecieron graciosas mis reacciones, pero a Bella sí. Entonces lo oí.
Bella me llamaba a gritos. Solté el mando y subí corriendo las escaleras. Pensé que llamaría a Edward si necesitaba ayuda, pero yo... Para hacerlo aún más raro, Edward no había subido corriendo conmigo. Entré en la habitación de Bella, medio enloquecido. Bella. Grité. ¿Qué pasa? ¿Te lastimaste? ¿Te caíste? ¿Te aplastó Emmett? Miré alrededor hasta que encontré a Bella y a Emmett sentados en el suelo, en su zona de juegos. Ambos me miraron divertidos. Me molesta, dijo Emmett en broma. Lo miré con el ceño fruncido. ¿Qué pasa, Bella? Pregunté, acercándome a donde estaban sentados. Vi los juguetes alineados frente a ambos, sentados uno frente al otro. Bella me sonrió con picardía. Queremos enseñarte algo, Jazz, dijo con picardía. Ya debería haberlo pensado mejor. Si se trataba de Emmett y Bella se veía así, mejor alejarme. Era la opción más segura. Pero me miraba con esa mirada de cachorrito y me derretí. Así que suspiré y me senté frente a ellos, mirándolos. Emmett y Bella se giraron uno hacia el otro y, con una sonrisa cómplice, comenzaron su pequeño juego. Líderes sindicales, al ataque. Gritó Bella, usando ambas manos para mover sus juguetes y golpear los peluches frente a Emmett. Confederados. Tronó la voz de Emmett. Tenemos que contraatacarlos. Son malvados y, por lo tanto, deben ser destruidos. Observé con asombro y disgusto cómo continuaban batiéndose en duelo usando los juguetes de peluche, una recreación de la guerra civil, al estilo de Emmett y Bella. No, te mueres, gritó Bella, sosteniendo un elefante morado y golpeando el unicornio de peluche que Emmett le sostenía en la cara. Vamos a ganar, así que mueren. Gritó Emmett, barriendo a la mitad del ejército confederado con su enorme mano. Oh, no, jadeó Bella, con una mano en el pecho. ¿Qué hacemos? La mitad de nuestros hombres han caído. Ríndete ahora o te arrepentirás. Dijo Emmett, sin dejar de señalar a Bella con el unicornio. Nunca. Chilló, con el elefante morado todavía en la mano. Respiré entrecortadamente. ¿Bromas? Les pregunté despacio. Se estaban burlando de mis días en el ejército. Claro, Bella probablemente no lo sabía. Todo era culpa de Emmett. Le gruñí, pero él simplemente me devolvió la sonrisa. Claro que no, Jasper, rió entre dientes. Siéntate y disfruta, aún no hemos llegado a lo bueno. Y con eso, le arrebató el elefante morado de la mano a Bella y, usando su fuerza por supuesto, atravesó el cuerno del unicornio con él. Estamos muertos, gimió Bella juguetonamente. Los miré fijamente por un segundo más, preguntándome en qué loca dimensión me había topado, luego me levanté, los miré a ambos y me alejé. Lunáticos, murmuré en voz baja. Lo único que obtuve como respuesta fueron 4 personas muy divertidas riéndose histéricamente. Después de su pequeña hazaña, Bella se quedó dormida. Nunca me había dado cuenta de cuántas siestas hacen los niños. Pero probablemente se debía más a que la cansábamos jugando. Sabíamos que se despertaría al cabo de unas horas, con hambre de cenar. Así que nos apiñamos en la cocina, Carlisle incluido, para cocinarle algo. Qué lástima no saber qué prepararle. Normalmente, Esme cocinaba para Bella. Habíamos pasado la última media hora pensando que podría querer desayunar. Entre las ideas estaban panqueques, cena, Emmett, no desayuno. Sopa, como si eso la sustentara, y hombrecitos de jengibre, ¿de dónde sacaste esa idea? Emmett todavía pensaba que deberíamos despertarla para preguntarle qué quería. Edward pensó que ella necesitaba dormir. Pensé que todos necesitaban calmarse porque su ansiedad y preocupación me estaban volviendo loca. Edward resopló. ¿Crees que lo tienes mal? Negó con la cabeza. Emmett lleva 30 minutos repitiéndose mentalmente. Se va a morir de hambre, Rose me matará. Me reí, pero Emmett simplemente frunció el ceño. Quizás deberíamos prepararle pasta, sugirió Carlisle. Parecía que le gustaba cuando Esme se la preparaba, ¿verdad? ¿Le gusta siquiera el italiano? Me pregunté. Emmett se encogió de hombros. Bueno, se llama Bella. Después de esa discusión convincente, dice con sarcasmo, nos pusimos manos a la obra. Emmett se quedó con el queso, Edward con la carne, la última vez que Emmett tocó carne, terminó engatusándonos para una guerra de comida, Esme no estaba muy contenta con eso, Carlisle con la pasta y yo con el libro de cocina. Solo sabíamos lo necesario, pero más allá de eso, no teníamos ni idea. Quizás deberíamos empezar a ver Food Network más a menudo y después de 3 intentos, y de que Emmett lanzara un cuchillo a través de la pared, frustrado, y lograra romper el yeso, por fin hicimos algo parecido a la pasta.
No podíamos decir si sabía bien, ya que, aunque tuviéramos el valor de probarlo, solo nos resultaría repulsivo. ¿Qué estás haciendo? Los cuatro nos giramos desde la olla de pasta para mirar a Bella, todavía con el pijama que se había puesto para la siesta. Nos observaba con curiosidad, apiñada junto a la estufa. Le sonreí radiantemente. Te preparamos la cena. Bella arqueó una ceja con incredulidad. ¿Cómo? Fue lo único que logró articular. Me dieron ganas de reírme de su incredulidad. Era cierto. Ninguno de los Cullen había podido cocinar para ella, excepto Esme. Le encantaba hacerlo. La hacía sentir más maternal. Rosalie se obsesionaba principalmente con cuánto debía comer Bella, con lo sano que debía comer, ese tipo de cosas. Seguimos las instrucciones, agité el libro de cocina en el aire. Bella entrecerró los ojos y sentí la ansiedad que emanaba de ella en oleadas. Estaba preocupada por nuestra comida. ¿En serio? Tenía motivos para estar preocupada. Edward la tomó de la mano y la condujo al comedor. Vamos, Bella, dijo alegremente. ¿Edward? ¿Alegre? Negué con la cabeza. Qué extraño. Emmet te traerá un plato de pasta, nos acomodaremos en el comedor. ¿También me traerá jugo? La oí preguntar con esperanza, y me reí. Una vez que le sacamos su plato de pasta y su vaso de jugo, se negó a comer hasta que se lo tomó. Bella empezó a comer. Al principio arrugó la nariz, pero con cada bocado, sentía que el placer crecía. ¿Entonces te gusta? Pregunté sonriendo. Bella asintió con entusiasmo. Me encanta el pollo. Anunció, antes de comer más pasta. Reprimí una risita e intercambié miradas con mis hermanos y Carlisle. No hacía falta decirle a Bella que era cordero y no pollo. Martes. El punto de vista de Bella estaba tan emocionada. No solo Alice no estaba en casa, sino que, por mucho que la quisiera, empezaba a sentirme mal cada mañana cuando entraba a vestirme. Los días de escuela eran mucho mejores porque tenía que usar uniforme. Mañana me iba al campamento de ballet con Rebecca. Los extrañaría muchísimo a todos, pero solo sería una semana. Edward ya me había prometido que me prestaría su celular para llamarlo todos los días. Me había dicho que lo llamara más de una vez al día si tenía ganas, si lo extrañaba mucho. No tenía ninguna duda de que lo haría. Pero Rebecca estaba muy emocionada por ir al campamento de ballet. Y era mi mejor amiga en el mundo. Aparte de Edward. Y Alice. Y Connor, creo. ¿Por qué tres de mis mejores amigos eran vampiros? Suspiré, negando con la cabeza mientras bajaba lentamente las escaleras. No necesitaba tropezar a primera hora de la mañana. Lo haría con frecuencia a lo largo del día. A Connor solo le quedaban un par de años antes de tener que mudarse. Era parte de la farsa, parte de la vida que tenía que vivir. Creo que lo extrañaré cuando se vaya, pero siempre podríamos llamarnos y escribirnos. Edward dijo que, cuando creciera, ya no querría pasar tanto tiempo con Connor porque solo tenía 10 años. Dijo que querría pasar tiempo con gente que aparentara más de mi edad. No sabía si era cierto, pero esperaba que no. Connor era realmente amable. Y no me miraba raro como a veces lo hacían sus padres. Creo que era sobre todo porque era humana y vivía en una casa llena de vampiros. Una vez les oí decir que saber que los Cullen eran vampiros lo hacía aún más extraño, ya que no salí gritando por la puerta trasera. Fue tan extraño para mí querer quedarme con la gente que amaba. Cuando llegué a la sala, no había nadie. Lo mismo ocurrió con la sala del piano y el invernadero. ¿Dónde están todos? Murmuré. Comedor. Escuché la voz fuerte de Emmet. Di un salto, sobresaltada, y un momento después oí tres risas hermosas, como una sinfonía. Puse los ojos en blanco. Estúpido oído de vampiro. Seguramente oyeron mi corazón latir más rápido. Me obligué a calmarme y entré al comedor. La mesa estaba llena de desayunos, desde panqueques hasta waffles y pop-tarts. Miré a Edward, Emmet y Jasper con una ceja en alto y me senté en mi silla de siempre. A veces se pasaban de la raya. ¿Dónde está Carlisle? Pregunté, cogiendo los waffles. Edward me sirvió un vaso de jugo y otro de leche. Rosalie probablemente le dijo que necesitaba jugo y leche para desayunar. En realidad no, solo lo leyó en alguna parte y desde entonces no lo ha olvidado. Tuvo que ir temprano al hospital. Hubo un accidente con 2 autobuses. Lo necesitaban allí, me dijo. Asentí con la cabeza, frunciendo el ceño ante la noticia. Fue horrible oír que la gente se lastimaba. 2 autobuses. Debió ser horrible, tanta gente enfermando. Sonreí al pensar en Carlisle, el vampiro al que me había acostumbrado como padre.
Era realmente especial, de tal manera que estaba completamente insensible a la sangre. Edward decía que era porque había pasado siglos ejerciendo. Siempre le había interesado la medicina, y ser médico significaba que podía ayudar a la gente. También le ayudaba a controlar su sed de sangre. Era una muy buena persona y un buen padre. Vi cómo los demás Cullen lo miraban. Ni siquiera Rosalie, la testaruda, se atrevía a desobedecerlo. Y no era de los que se enojaban ni nada por el estilo. Su autoridad era evidente. Tuve mucha suerte de que fueran Edward y Carlisle quienes me encontraran. Antes de que terminara mis baffles, sonó el timbre. Edward gruñó y lo miré con extrañeza. ¿Qué pasa, Edward? Solo apretó la mandíbula. Sabía que solo lo hacía porque estaba enojado, muy enojado. ¿Pero por qué? Emmett se levantó de la mesa. Voy a abrir la puerta, se ofreció. Ni Edward ni Jasper objetaron, así que salió de la habitación. Me preguntaba por qué Edward estaba tan nervioso. Aún no había respondido a mi pregunta y, por lo que parecía, no iba a hacerlo. De todos modos, mi pregunta fue respondida cuando Connor entró en la habitación. Sus ojos se encontraron con los míos y ambos sonreímos. Ailey entró después, observándome con sus ojos dorados. Sabía que no me quería tanto como Connor. No es que lo desaprobara. Era cortés conmigo, incluso amable. Pero simplemente no lo entendía. Una humana viviendo con vampiros. Pero ella me dejó jugar con Connor, así que no me importó. Buenos días, Bella, dijo Connor, con su voz inglesa clara y firme. Aunque siempre me hacía reír, incluso ahora. A veces me costaba bastante entender lo que él o cualquiera de mis amigos ingleses decían. Siempre los malinterpretaba, siendo yo y todo eso. Buenos días, Connor, Ailey, sonreí. Ailey me devolvió la sonrisa y luego se volvió hacia Emmett. Solo quería pasar un ratito. Hacía mucho que no nos veíamos, dijo, dirigiéndose solo a Emmett. Emmett se movió un poco y me esforcé por no reírme. Ailey estaba enamorada de Emmett. Esto no pasó desapercibido para Rosalie ni para Matt. Ninguno de los dos estaba del todo contento. Cada vez que Ailey aparecía, Rosalie se acurrucaba sobre Emmett. Ella lo llamaba proteger su territorio. Matt ya ni siquiera vino, aunque Alice dijo que no tenía ninguna animosidad particular hacia nuestra familia. Sí, bueno, Emmett se aclaró la garganta y regresó a la mesa para tomar asiento de forma segura entre Edward y Jasper. Connor puso los ojos en blanco. Al parecer, él también lo sabía. Estaré bien, mamá, dijo en voz alta, interrumpiendo a Ailey, que tenía sus ojos dorados fijos en Emmett. Estaré en casa más tarde. Con un suspiro, Ailey se fue. Jasper fue quien la acompañó hasta la puerta. Intercambié una mirada con Edward y luego me hundí en los panqueques, atiborrándomelos. Si no, me partiría de risa, y no quería ofender a Connor. Connor suspiró y se sentó a mi lado. Puedes reírte, me dijo con tristeza. Mi madre siempre ha sido un poco rara con los vampiros. Una vez conocimos a uno de vacaciones en China, y casi se le echó encima. ¿Saltar qué? Pregunté, inclinando la cabeza hacia un lado. Connor esbozó una sonrisa. Lo siento, Bella. Casi olvido que solo tienes 7 años. Puse los ojos en blanco. Que tuviera 7 años no significaba que fuera estúpida. Si tan solo me lo hubiera explicado, ¿qué vamos a hacer hoy? Preguntó Connor, cuya expresión pasó de melancólica a emocionada en cuestión de segundos. Le devolví la sonrisa. Sabía que estaba emocionado por comportarse como un niño por una vez. Hacía mucho que no lo hacía. Llevaba unos 15 años controlando su sed de sangre, y cuando por fin fue a la escuela, casi siempre evitaba a los humanos. Así que pasar tiempo a mi lado, jugando aquí con Emmett, Jasper y, a veces, Edward, fue muy divertido para él. Me encogí de hombros. Pensé que podríamos jugar un rato. Como ayer, dije, girándome hacia los chicos Cullen. Edward negó con la cabeza inmediatamente. No volveré a interpretar a Pocahontas, hizo una mueca al recordarlo. Solté una risita. Había sido demasiado divertido como para torturarlos así. Emmett sonrió de repente. Edward se estremeció, pues le había leído la mente, pero Emmett lo ignoró. Si no jugamos a Pocahontas, ¿qué tal si jugamos a Hombres de Negro? Sugirió. Agente J. Gritamos Connor y yo al mismo tiempo. La estática se carcajeó al oír la voz de Connor desde el walkie-talkie que tenía en la mano. Agente B, ¿está ahí? Cambio. Sonreí con suficiencia. Después de mucho discutir sobre quién sería el agente J, hay que admitirlo, es el más genial.
Jasper lo resolvió diciendo que deberíamos ser el agente B y el agente C. Sonaba estúpido, pero con tal de que pudiéramos jugar en lugar de discutir, Connor y yo estuvimos de acuerdo. Edward, Jasper y Emmett eran los monstruos, y se escondían por la casa. No teníamos ni idea de dónde, pero se suponía que los encontraríamos. Connor ya había encontrado a Jasper y a Emmett 2 veces. Después de que los mataran, simplemente regresaron como un monstruo diferente, ya que solo eran 3. No era justo, ya que Connor era un vampiro y podía sentirlos, percibir su aroma. Yo solo miraba a mi alrededor sin rumbo. Pero aún así, me estaba divirtiendo. Agente B reportándose, respondí por el walkie-talkie. ¿Ya encontraron a los extraterrestres? Sabía que Edward, Jasper y Emmett podían oír nuestra conversación. Ni siquiera tenían que estar cerca de nosotros para eso, pero de todas formas lo hacía aún más divertido. No. Pero creo que vi a Pie Grande en la cocina. Reprimí la risa. Habíamos empezado a llamar a Emmett Pie Grande para este juego, solo porque era enorme. Oí a alguien reírse entre dientes detrás de mí, pero al girarme, el espacio estaba vacío. Miré a mi alrededor. Estaba en mi habitación. Creí ver a Edward entrar. Y esa risa era definitivamente suya. Caminé lentamente por la habitación. Sabía que probablemente podría superarme en velocidad en un abrir y cerrar de ojos. Pero él jugaba a un ritmo casi humano, solo para mí. Abrí la puerta del armario y grité. ¡Ah! Edward se echó a reír tan fuerte que pensé que se iba a caer al suelo, literalmente. «Me pillaste», dijo cuando por fin logró calmarse. Lo miré con los ojos entrecerrados, especulando. Podría convertirlo en otro monstruo, pero preferiría tenerlo de mi lado, como el bueno. Entonces le sonreí y le dije. ¿Quieres ayudarme a encontrar a Jazz y a Bigfoot? Él rió entre dientes, más controlado esta vez, y asintió con la cabeza. Connor tuvo que irse alrededor de las 5. Sus ojos se habían oscurecido, y al parecer, mi olor no le ayudaba. No dejaba de negar con la cabeza y murmurar. «Hueles tan bien y...». Edward prácticamente lo echó a patadas. Quise gritarle por eso, pero Connor me sonrió con tristeza. «Tranquila, bella. Olvidas quién soy. De verdad que necesito cazar. Hablaré contigo pronto». Todavía estaba molesta porque Connor tenía que irse temprano, y Jasper, por supuesto, lo intuía. Sugirió que fuéramos al parque, aunque ya era tarde. No me importó. El parque era aún mejor de noche, porque era más agradable y fresco. El aire olía mejor. El viento era suave. No había mucho que hacer en el parque porque era de noche, pero Edward encontró este lugar bastante apartado. Estaba cerca de la fuente, pero nos daba privacidad, protegidos por árboles y arbustos altos. Había un banco allí. A veces todos íbamos allí, solo para charlar y sentirnos libres. Así que dije que sí. En cuestión de minutos, íbamos a toda velocidad en el coche de Edward, rumbo al parque. Paramos en un bistró cerca de casa. Me gustó. Tenían como 1000 sándwiches diferentes. Llegamos al parque 5 minutos después, gracias a la forma loca de conducir de Edward. Edward era muy protector con su coche. Nunca dejaba que nadie más lo condujera. Una vez, Alice se lo pidió prestado sin permiso para ir de compras mientras él estaba de caza, y montó en cólera al enterarse. Salimos del coche y enseguida me aferré a la mano de Edward. Seguimos caminando hacia el banco apartado del parque. Entonces Emmett se fijó en los pocos patos que aún quedaban en el estanque. Edward debió de haberse dado cuenta también. Emmett, no, pero fue inútil. Ya había arremetido contra los patos y, con un grito triunfal, los había sacado del estanque y les había clavado los dientes en el cuello. Edward me tapó los ojos con ambas manos y me apartó de la escena. Quería verlo. Me parecía un poco desconcertante, pero divertidísimo. Cuando Emmett por fin se unió a nosotros, con el pato muerto en la mano e invisible para cualquier transeúnte, Jasper le dio un golpe en la cabeza. Su sonrisa desapareció. ¿Para qué fue eso?, gritó. Bella está aquí, Emmett. Gruñó Edward. Me miró con aire de culpa. Lo siento, Ángel. Lo olvidé, estaban ricas, ¿sabes? Realmente no. Edward negó con la cabeza, irritado, y me tomó de la mano una vez más, llevándome hacia el banco apartado del parque. Me senté y saqué el sándwich, mordiéndolo con avidez. Observé con curiosidad cómo Emmett tiraba el pato, mientras Edward murmuraba furioso a velocidad de vampiro para que no pudiera oírlo. Lo siento, Bella, dijo Emmett en cuanto Edward terminó. Vino a sentarse a mi lado. No quise traumatizarte. Resoplé entre bocado y bocado.
No me traumatizaste, Emmet, le aseguré. Me quedé sorprendido. Pero fue gracioso verte con los patos. El ceño triste de Emmet desapareció. ¡Qué bien! Odiaba que estuviera triste. Era tan poco típico de Emmet. Cada vez que me lo imaginaba, tenía una gran sonrisa boba. Era justo como debía ser. ¿Te pareció gracioso, eh? Se levantó de un salto del banco, y antes de que Edward o Jasper pudieran detenerlo, corrió hacia el estanque y empezó a perseguir a los patos. Me eché a reír, pero Edward solo negó con la cabeza. Estaba demasiado maniático, así que Edward tuvo que perseguirlo para que se detuviera. Era bastante tonto ver a un vampiro persiguiendo a otro vampiro persiguiendo patos. Me quedé en silencio mientras los observaba. Emmet nunca se rindió y Edward estaba indignado. Pero por dentro, pensaba en Connor y su cambio. Cada vez que lo veía, me había insinuado cómo debía cambiar. Dijo que mi familia eran vampiros. Ya no tenía ninguna posibilidad de tener una vida normal. Las cosas que dijo sobre ser normal no me quedaron grabadas. Lo que me molestaba era saber que si seguía siendo humana, Edward tendría que dejarme. Los Cullen tendrían que dejarme. Un día, sería demasiado vieja para estar con ellos. No podría encajar, integrarme, con su nueva fachada. Solo sería una carga extra para ellos. Hablábamos de mi familia. Me habían aceptado sin rechistar. Me querían, me hacían sentir especial. Los extrañaría muchísimo. Alice, mi mejor amiga. Rose y Esme, mis madres. Carlisle, mi padre. Emmet, mi cómplice. Jasper, mi amigo. Y Edward. No podía entender nuestra relación, la verdad. Era mi mejor amigo, pero lo sentía como algo más. Cada vez que él se sentía herido, yo también. Si él estaba triste, yo también. Si él estaba emocionado o feliz, yo también. ¿Podría soportarlo? ¿Un día, estar sin ellos? No, no podría. Los extrañaría demasiado. ¿Qué pasa, Bella? Preguntó Jasper. Di un salto, sobresaltada. Había estado tan callado y yo tan absorta en mis pensamientos que olvidé que estaba sentado a mi lado. Y, por supuesto, él sintió mis emociones. Me sonrojeé. Nada, murmuré. Jasper se rió. Sabes que no debes mentirme, bromeó. Aparté la mirada de él, mordiéndome el labio. ¿Debería preguntarle? No podía preguntarle a Edward. Cada vez que lo intentaba, se cerraba. Por eso odiaba tanto a Connor. No quería que supiera de la transformación ni que me interesara. Connor lo sugirió, así que lo despreciaba por ello. A veces me preguntaba si a Edward no le gustaba tanto la idea porque odiaba pasar la eternidad conmigo en su familia. ¿Tan malo era tenerme cerca? Bella, gimió Jasper, obviamente abrumado por mis emociones. Suspiré, cediendo. Solo estaba pensando en convertirme en uno de ustedes, admití. Jasper se puso rígido, pero no dijo nada. Edward y Emmet estaban demasiado lejos, forcejeando, como para oírme o notar la reacción de Jasper. Connor dijo que fue doloroso, a lo que Jasper asintió. Pero también dijo que valió la pena. Si yo hubiera cambiado, estaría con ustedes para siempre. No tendría que irme. Jasper negó con la cabeza. Es mucho más difícil que eso, Bella, dijo en voz baja. Ya no serías una chica normal. Vivo con vampiros, señalé. Suspiró y volvió a negar con la cabeza. Quizás deberías hablar de esto con Edward, Bella, dijo. Gemí, arrugando la bolsa de papel vacía en mi mano. Había intentado hablar con Edward sobre esto, pero nunca me escuchó. Pero sabía que Jasper se sentía incómodo, así que me encogí de hombros con desánimo. De acuerdo. Una vez más, debió percibir mi infelicidad. Bella y ser como somos es muy difícil. Todavía eres una niña. Simplemente disfruta de ser humana. Cuando seas mayor, hablaremos de esto. Todos, me aseguró. Lo miré enarcando una ceja y sonreí levemente. ¿Lo prometes, Jas? Él asintió, rodeándome los hombros con un brazo y apretándome suavemente. Lo prometo. El punto de vista de Edward de camino a casa, Bella se había quedado dormida en el regazo de Emmet. Respiraba con dificultad, y noté que le dolía. También sudaba. La miraba fijamente por el retrovisor. ¿Qué le pasaba? Emmet también estaba preocupado, pues percibía las diferencias en ella. Está ardiendo, hermano, me dijo mentalmente, preocupado. Di un volantazo y aceleré a fondo. Carlisle ya estaría en casa, y el hospital sería un caos. Necesitaba que le echara un vistazo a Bella. ¿Estaría enferma? Llegamos a casa y encontramos a Carlisle esperándonos en el garaje.
Rápidamente se dirigió al asiento trasero y sacó a Bella. Llamó a Alice, dijo, a modo de explicación. Entramos corriendo a la casa y a la habitación de Bella. Carlisle ya tenía preparado su botiquín. Ella se movió mientras él la examinaba y nos miró. Tuve la sensación de que no nos veía realmente, incluso mientras su mirada recorría la habitación. Carlisle le dio un medicamento. Bella hizo una mueca, pero lo tomó de todos modos. Se durmió casi al instante. Carlisle dijo que la dejáramos descansar. Estaría inconsciente durante las próximas horas, y debíamos dejarla dormir tranquila. Se recuperaría pronto. Emmett, Jasper y Carlisle estaban extremadamente preocupados. Podía percibirlo en sus pensamientos frenéticos. Carlisle estaba seguro de que Bella solo tenía gripe y un poco de fiebre. La medicación haría su efecto y Bella se recuperaría en 1 o 2 días. Había lidiado con esto innumerables veces, pero nunca había sido una figura paternal con ninguno de sus pacientes. Ver a Bella débil y dando vueltas en la cama lo estaba matando por dentro. Salió de la habitación para despejarse. Emmett y Jasper los siguieron pronto y pasearon por sus propias habitaciones. Pero no me separé de Bella. No podía. Odiaba verla así, pero necesitaba estar ahí para ella. Daba vueltas en la cama, retorciéndose ligeramente. También sudaba. Le quité el suéter que le había puesto antes de salir de casa y la sábana para que no se asfixiara. Tenía gripe. Sabía que era ridículo estar tan preocupado, pero no pude evitarlo. Siglos atrás, mi vida humana había muerto a causa de la gripe. No era lo mismo, lo sabía. Pero muchísima gente seguía muriendo de gripe y fiebre, ¿no? Sobre todo niños. Sus cuerpos estaban débiles, frágiles. Bella lo era aún más. Tomé una de sus pálidas manos y le besé suavemente el nudillo. «Estarás bien, Bella», susurré. «Ella tiene que serlo». La observé dormir toda la noche. Casi al amanecer, sonó mi celular. Me maldije en silencio por olvidarme de mantenerlo en silencio. Contesté la llamada de inmediato, sin moverme del lado de Bella. Podía hablar lo suficientemente bajo como para no despertarla. El identificador de llamadas decía Alice. Supuse que habría tenido una visión de esto. Hice una mueca. ¿Qué dirían las mujeres Cullen de esto? Contesté el teléfono con cierta timidez. Hola. Edward Anton Dimas en Cullen. Gritó Alice. Me estremecí cuando dijo mi nombre completo. Nunca lo había hecho. Supuse que estaba muy enfadada. Alice, cállate. Bella está durmiendo. La reprendí. Bueno, lamento no poder estar lo suficientemente callado después de haber tenido una visión de Bella enferma. Su voz estridente me hacía sangrar los oídos. Incluso Bella se despertaba al oír su voz chillona. «Edward», murmuró adormilada. Puse el teléfono en mi regazo y ayudé a Bella a sentarse, apoyando las almohadas contra la cabecera para que pudiera apoyarse. «¿Quién habla por teléfono?», preguntó, reprimiendo un bostezo. «Alicia». Ella asintió y volvía a hablar por teléfono. «¿Está ahí? ¿Está despierta? ¿Puedes pasarla?». Puse los ojos en blanco y le di el teléfono a Bella. «Alice quiere hablar contigo». Bella tomó el teléfono y se lo pegó a la oreja. «Hola». «Sí, Alice, estoy bien», Carlisle me dio la medicina. «Estoy bien». «¿De verdad?» «No. No tienes que volver temprano a casa, Alice, de verdad, estoy bien». Se sonrojó al decir todo esto, probablemente avergonzada de que la estuvieran mimando tanto. Finalmente, tras 10 minutos convenciendo a Alice, Rosalie y Esme de que no necesitaban acortar su visita al centro comercial West Edmonton, Bella me devolvió el teléfono. Le aseguré a Alice que Carlisle le dedicaba toda su atención y colgué. Le lancé a Bella una mirada compasiva. «Siento que tengas que faltar al campamento de ballet», le dije. Su rostro se iluminó al darse cuenta de que hoy se suponía que el campamento de ballet sería hoy. Entonces se rió, negando con la cabeza. Sabía que, de todas formas, no le había interesado mucho. Jueves. El punto de vista de Emmett. Puedo hacerlo. Edward y Carlisle estaban en la habitación de Bella. Edward le había comprado un televisor ayer, especialmente para ella, por supuesto. No se había separado de ella desde que enfermó. Sinceramente, el tipo llevaba la sobreprotección a un nivel completamente nuevo. Carlisle estaba en una de sus revisiones otra vez. Después de que Alice llamara a Edward, Esme llamó a Carlisle y le hizo prometer que se aseguraría de que Bella estuviera sana y salva para cuando las niñas regresaran a casa. No estoy segura, pero creo que Esme debió amenazarlo. Se suponía que debía prepararle el almuerzo a Bella. Jasper seguía ausente.
No le quedaba más remedio que irse de caza. Lo había pospuesto demasiado, y no era seguro con Bella en casa. Pero volvería esta noche. Eché un poco de sopa al tazón. Le había preparado a Bella sopa de pollo con fideos. Había oído que era buena para las personas enfermas. A Bella le gustó mucho cuando Carlisle se la preparó ayer. Puse el tazón en una bandeja y una cuchara al lado. Subí la bandeja por las escaleras a paso de tortuga. Podía oír a Edward rogándole a Bella que viera otra cosa. Desde que el televisor estaba en su habitación, solo veía Peter Pan, una y otra vez. Estaba volviendo loco a Edward. Quería torturarlo un poco más. Llegué a su habitación y llamé a la puerta. Hice sopa de pollo con fideos, declaré casi con orgullo. Bella me miró sorprendida. ¿En serio? Asentí y le di la bandeja. Edward la ajustó para que se derramara sobre la cama. Bella agarró la cuchara y la hundió en el tazón. Tomó un poco de comida y se la comió. Luego, esbozó una sonrisa y me miró arqueando una ceja. Creo que olvidaste el pollo. ¿Qué? Es agua de fideos. Edward casi se cae de la cama de la risa. Me quedé boquiabierta mirando a Bella y, al parecer, el tazón de agua con fideos. Carlis le sonrió ampliamente, pero contuvo la risa. Dame eso, Bella le quitó la bandeja del regazo. Le pondré el pollo, dijo, mirándome divertido. Fruncí el ceño, sentada en la cama al otro lado de Bella. Edward seguía temblando de la risa, haciendo que la cama se tambaleara bajo su peso. Crucé los brazos. Bella, al ver mi vergüenza, me puso una mano en el brazo. Si te sirve de algo, dijo. Me gustó el agua de fideos. ¿Sabes? No ayudó en absoluto. Sobre todo porque provocó otra carcajada en Edward. Cuando Jasper regresó, Bella seguía despierta. Lo había estado esperando despierta, aunque la medicación estaba haciendo efecto. La veía reprimir un par de bostezos, pero aún así le costaba mantenerse despierta. Me encantó que Bella ya fuera parte de la familia. Estaba muy unida a todos. Claro, la razón por la que esperaba a Jasper era pura gracia para Carlisle, Edward y yo. En cuanto lo vio, lo hizo ponerse a gatas y cargarla por la casa en su lomo. Era un pony. Había visto un anuncio de caballos en algún momento, y desde entonces había estado pensando en convertir a Jasper en un pony. Pobrecito. Tuvo que hacer eso durante media hora antes de que Carlisle controlara la risa y sacara la tarjeta de papá. Ya basta, Bella. Hora de dormir, dijo con severidad, levantándola de la espalda de Jasper y llevándola a su habitación. Pero Bella empezó a protestar, pero un bostezo escapó de sus labios. Carlisle sonrió mientras la recostaba con cuidado en la cama. La medicación está funcionando, comentó. Duerme, ¿vale, Ángel? Necesitas recuperarte. Y, como de costumbre, Edward tomó su lugar, sentándose justo a su lado, observándola como su ángel de la guarda. Sábado. El punto de vista de Bella. Me desperté sintiéndome mucho mejor. La cabeza ya no me pesaba tanto. No sentía los ojos como si hubiera estado llorando durante horas. Podía respirar por la nariz de nuevo y me sentía, renovada. Como si hubiera dormido de maravilla. Miré a mi alrededor y, efectivamente, Edward estaba allí, sentado en mi mecedora junto a la ventana. Sonrió al verme. Debió de sentir que me sentía mucho mejor. ¿Te sientes bien, Bella? Preguntó con dulzura. Asentí, incorporé la cabeza y me estiré. Sí, respondí. Creo que ya estoy bien. Edward asintió con la cabeza, sonriendo. Bien. Fui al baño a ducharme y me puse la ropa. Luego llamé a Edward. Todavía era demasiado bajita para llegar sola al lavabo, así que necesitaba su ayuda para subirme y cepillarme los dientes. Había estado enferma desde el martes. Estaba más que lista para estar de pie y activa. Estaba deseando volver a jugar con los niños y moverme por la casa. Quizás incluso salir a algún sitio. Después de cepillarme los dientes, bajé con Edward. Jasper y Emmett estaban en la cocina, intentando hacer panqueques de arándanos, mis favoritos. Supongo que oyeron que ya estaba mejor. Estaban discutiendo, como siempre. Edward dijo que eran peores que un matrimonio. Carlisle estaba sentado en el mostrador, observándolos con perplejidad. La cocina estaba hecha un desastre. No creo que la hayan limpiado desde que se fueron las chicas. Incluso pude ver un paquete de fideos vacío de cuando Emmett intentó hacerme sopa de pollo con fideos el jueves. Y eso fue hace 3 días. Estaba a punto de decirles que podíamos poner una Pop-Tart en la tostadora, cuando Edward se puso rígido. Oh, no, dijo, girándose hacia la puerta. La puerta se abrió de golpe y entró mi peor pesadilla.
Alice, con unas 50 bolsas de la compra en cada brazo. Grité y me escondí detrás de Edward, temerosa de lo que me tenía preparado. Aunque no fuera de compras conmigo, siempre me compraba algo y me obligaba a probarme todo lo que me compraba para que lo viera. Como si no supiera ya si me quedarían bien o no. Simplemente estaba loca por la moda. Alice se quedó paralizada al observar el estado de la casa. Se quedó boquiabierta. Esme y Rosalie entraron justo en ese momento, y ambas reaccionaron igual que ella. Entonces, el rostro de Esme pasó de la sorpresa a la ira total. Eso era mucho más aterrador que Alicia cualquier día. Carlisle Cullen. Creo que lo oí gemir de miedo.